Yo me llamo Justo para presentarme, no me gusta mucho esto, pero por protocolo tengo que hacerlo. Me llamo Justo, soy mano técnico de la Federación Canaria de Baloncesto y bueno, en varias ocasiones he llevado la selección minibásquet de baloncesto masculino y después, bueno, pues he entrenado diferentes clubes y actualmente, bueno, pues estoy en el Club Baloncesto Gran Canaria y bueno, pues nada, un poquito por hacer la presentación. Yo le voy a decir antes que nada, somos muchas personas y seguro que la mayoría de ustedes saben mucho más de este tema que yo y a mí me gustaría que cuando vieran oportuno encendieran el micrófono y pudieran intervenir porque lo que más me gusta de estas charlas es poder compartir con los demás los conocimientos que tenemos, que yo creo que es mucho más enriquecedora, ¿no? Y bueno, también decirles que esta charla, yo doy la asignatura en el curso de segundo nivel de baloncesto de la Federación Canaria y doy la asignatura de baloncesto inclusivo. Y bueno, mi director técnico, Jorge Orano, me habló de que había algunos alumnos que tenían inquietudes por ampliar un poco la asignatura y poder hablar un poquito más del baloncesto inclusivo, que hablaremos de ello, y sobre todo algún tipo de ejercicios. Yo les cuento que he tenido a lo largo de mi vida, he tenido experiencias con equipos de baloncesto inclusivo, pero también he tenido la suerte de poder haber trabajado cuando vivía en la península, en el Ejido, en la Almería. También he tenido la suerte de poder haber trabajado con personas con diferentes discapacidades en el ámbito deportivo en general y de animación sociocultural también, ¿no? Entonces, bueno, cuando me propusieron dar la asignatura y después ahora esta charla, yo soy una persona que, aunque me considero un poco valiente, un poquito y me he echado para adelante, sí es verdad que es un tema para mí que tiene una sensibilidad especial, un tema especial. Y además, ya de por sí, todos ustedes que son entrenadores o futuros entrenadores o gente dedicada al mundo del deporte, ya sabemos de por sí que dirigir un grupo de personas es una responsabilidad muy grande y necesitamos una formación continua, pues imagínense con personas que tienen una cierta discapacidad y que necesitan también tener unos conocimientos grandes para poder dirigir a este grupo de personas tan especial y tan bonito, ¿no? Yo cuando me preparaba esta charla también y en el curso lo dije, me acordaba porque yo tengo una cierta edad ya son 52 años, ya no soy un chaval y he vivido muchas etapas de la vida deportiva de este país. Yo recuerdo que cuando yo era joven, pues si quería ver, por ejemplo, cuando eran las Olimpiadas y yo echo la vista atrás y cuando quería ver pues algún partido o algún resumen de aquella que se daba en la 2 o en la 1, que solo había esos canales en España, y quería ver algún partido, alguna noticia sobre los deportes paralímpicos, yo recuerdo, y los que tienen mi edad, recuerdo que ponían debajo, a partir de este momento, las imágenes que vamos a ver pueden herir en la sensibilidad del espectador. Veo que alguien asienta, porque fíjense cómo se trataba el tema de las discapacidades hace 30 años y cómo ahora es totalmente, gracias a Dios, es otra mentalidad y otra exigencia y otra forma de entender este mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso me eché para adelante para poder dar esta asignatura, me animé y bueno, esta conferencia voy a intentar ampliar un poquito lo que yo les enseño, el proyecto que tenemos en la Federación Canaria y un poquito ahondar en qué ejercicios podemos trabajar o en distintos tipos de discapacidades, ¿no? Entonces, bueno, pues seguramente ustedes que estarán en contacto, habrán tenido contacto, pues pueden, como les digo, pararme en cualquier momento y aportar más ideas o, bueno, pues intentar eso, enriquecernos todos, ¿no? Yo voy a hablar un poquito, cuando me preparé esta charla, voy a ver que ustedes lo vean, cuando yo me estaba preparando esta charla, investigando, con la experiencia propia y con lo que tengo alrededor y viendo el maravilloso mundo del Internet para algunas cosas,
Bueno, pues yo dije, cómo planteo esta charla, ¿no? Y yo antes de nada, aquí ven la primera diapositiva. Yo tengo compañeros aquí, en Canarias tenemos mucho, bueno, tenemos una liga baloncesto de corazón, baloncesto sin límites, tenemos muchas actividades relacionadas con este tipo de colectivo tan espectacular. Y yo, bueno, pues he ido preguntando a lo largo de estos años y en los últimos días, para puntualizar más lo que quería hablar, el tema de el enfoque del baloncesto inclusivo y baloncesto adaptado, ¿no? Esos dos tipos de, de enunciados y bueno, tengo la suerte de tener gente muy allegada a mí, Javier Chorén, que lleva el proyecto Suma de Gran Canaria, del baloncesto Gran Canaria, Nacho Arias, que trabaja desde hace muchos años con gente con discapacidad intelectual. Pues yo le hablaba que nosotros hablamos mucho de baloncesto inclusivo, pero no, hay veces que hasta dónde llega el baloncesto inclusivo y hasta dónde llega el baloncesto adaptado, ¿no? Entonces, porque, bueno, porque son dos conceptos diferentes, ¿no? Lo ideal sería que, evidentemente, la gente con distintas, diferentes discapacidades necesitaría un deporte adaptado, ¿no? De hecho, existen pues muchísimos deportes adaptados para diferentes discapacidades, ¿no? Pero claro, el baloncesto inclusivo sería lo ideal, que es encerrar, meter en la misma bolsa este tipo de personas con discapacidades con tipos de personas pues, que no las tienen, ¿no? Evidentemente, hablando con ahora la gente que está dedicada a este mundo ya profesionalmente y específicamente y diariamente, bueno, pues intenta conseguir que el baloncesto adaptado esté lo más incluido dentro del baloncesto que no tiene ninguna adaptación. Evidentemente, hay el tema de la discapacidad intelectual, que hablaremos de ella al final. Bueno, pues se está haciendo estudios, se está haciendo comparaciones para ver hasta qué nivel pueden llegar las personas con cierta discapacidad intelectual y poder participar en ligas federadas con personas que no tienen ninguna discapacidad, ¿no? Es el tema, la lucha que hay entre las instituciones para ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Que eso es muy importante, ¿no? De momento, una cosa muy interesante que estamos consiguiendo con el baloncesto adaptado o con el deporte adaptado en sí es que, bueno, pues un grupo de personas que ya les digo, desde hace muchos años han estado siempre al margen, al límite y apartados de una sociedad en muchos casos, ¿verdad? Porque seguro que conocemos gente que ha intentado integrar hace 30 años a personas con discapacidades en su grupo social, seguramente, ¿no? Padres, madres que tienen personas discapacitadas, pues han intentado, ¿no?, introducirlo. Pero hoy en día esa concienciación está mucho más arraigada y cada vez más, entonces, bueno, pues está intentando incluir en la máxima posible este grupo de personas que prácticamente no hacían ningún tipo de deporte. Muchas de estas personas pues tienen una cierta medicación que les invitaba a quedarse más en casa sin tener les costaba más hacer alguna actividad deportiva. Bueno, pues como digo, cada vez más en el mundo hay más asociaciones, más clubes que tienen una parcela para trabajar el baloncesto para discapacitados e introducirlo lo mejor posible en la sociedad, ¿no? Que eso es lo ideal. Entonces, bueno, hoy hablando con mi amigo Nacho, me decía que él en su centro con discapacitados intelectuales, que lleva muchos años, él decía que él tenía dos objetivos importantes. Uno, evidentemente social, ese tipo de personas que la medicación, sus limitaciones que tenía, le había costado mucho tiempo salir al resto de la sociedad. Bueno, pues esa era una lucha de intentar hacer pues tipo de actividades donde saliera al resto fuera de ese centro, ¿no? Y por supuesto el desarrollo cognitivo, ¿no? Intentar que con el baloncesto, sobre todo con el deporte, pues ese desarrollo cognitivo era muy superior al cabo de un cierto tiempo de estas personas que
lo practicaban, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto está ayudando a ese colectivo que estuvo muchos años, pues bueno, al margen, como dije antes, y ahora estamos consiguiendo pues, que estén entrando, introduciéndose en la sociedad. Nosotros tenemos aquí un proyecto en Canarias, que yo lo hablaba en la asignatura, bueno, un proyecto de baloncesto sin límites, donde hay ligas federadas con grupos de equipos de todas las Islas Canarias con cierta discapacidad intelectual. Y después hay baloncesto de corazón, que es unas reuniones anuales con gente con discapacidad, ciertas diferentes discapacidades intelectuales con personas sin discapacidad, ¿no? Y es como el baloncesto inclusivo total. El año pasado, ustedes saben, y ahora han escuchado, que nosotros tenemos en Canarias pues el tema de la inmigración, ¿no? Entonces, en la isla del Hierro, que es una isla chiquitita que tenemos en el archipiélago, pero espectacular en el sentimiento de sus personas, de sus habitantes, ¿no? Los herreños, pues han llegado durante los meses anteriores muchísimas pateras con muchos menores. Y bueno, en el año pasado, en un final de fiesta, se consiguió, que ven esta foto, se consiguió jugar y concentrar durante toda la mañana a personas con discapacidad, personas sin discapacidad, y aquí no se puede, no ven ninguno porque no podían salir las fotografías, e inmigrantes que habían llegado en diferentes embarcaciones de África, ¿no? Entonces era como un culmen a esa maravilla que queremos todos, que es la, el deporte y el baloncesto totalmente inclusivo, ¿no? Entonces, bueno, puse esta primera diapositiva para que ustedes hagan una reflexión, que seguro que estando aquí una tarde a las 8 de la tarde, pues seguro que son personas que reflexionan sobre diferentes temas. Y bueno, pues esta es la reflexión que quería yo comenzar, ¿no? Del baloncesto inclusivo y baloncesto adaptado. Yo les puse, bueno, pues unos criterios, ¿no? Que cómo debía de ser una sesión, ¿vale? Que después veremos diferentes tipos de discapacidades, cómo debería de tener, pues en una sesión de baloncesto inclusivo, ¿no? Por supuesto, como una sesión de baloncesto sin ningún tipo de discapacidad, tiene que tener una metodología siempre exclusivamente educativa. Tenemos que tener muy en cuenta, eso pasa igual que cuando entrenamos a cualquier equipo, tenemos que tener en cuenta que eso es muy importante, qué nivel de alumnos, de jugadores tenemos en nuestro equipo. Eso muchas veces hay veces que nos olvidamos, incluso con baloncesto sin discapacidad, pues el baloncesto todavía con estas discapacidades tendremos en el mismo equipo, el mismo colectivo que entrenemos, pues tendremos diferentes tipos pues de nivel cognitivo, nivel de aprendizaje, nivel de conocimiento del deporte, o sea que eso es muy importante. Otra clave es que tenemos que tener claro a principio de cada temporada qué objetivos queremos trabajar. No solo objetivos deportivos, como ustedes saben, sino sociales, culturales. Bueno, pues yo les quería, cuando hablo de culturales, yo que soy un enamorado de la historia, de la cultura, bueno, de mi país y del resto de países, me encanta conocer en tema de la cultura de todos los países que puedo. Pues una de las asociaciones que tenemos en Tenerife, bueno, pues es el grupo de personas con diferentes discapacidades que además van a recibir o ya han recibido, porque me lo dijeron el año pasado, un premio de la Casa Real. Habían conseguido subir, habían hecho el Camino de Santiago, habían ido a escalar, habían hecho actividades de una exigencia que nos costaría a personas sin ningún tipo de discapacidad. Ellos habían conseguido llevarse a grupos de discapacitados a diferentes lugares a hacer actividades culturales y deportivas. Bueno, yo la boca no se me cerraba abierta pues, de todas las historias que me estaban contando, ¿no? Habían habían creado un logo en los talleres que tenían, tenían un taller de impresión de camiseta bueno, pues habían hecho su impresión en las camisetas de juego. O sea, tenemos este tipo de personas, siempre nos sorprende, y lo digo por experiencia, y muchas veces nosotros coartamos
o pensamos o limitamos la enseñanza a este tipo de colectivo que después nos puede sorprender y pueden realizar muchísimas más actividades de lo que nosotros pensamos, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante saber ese nivel, ¿no? Tenemos que intentar, evidentemente, como en todas las sesiones de baloncesto, pues tenemos que intentar que participen la mayor cantidad posible, ¿no? De hecho, en nuestro reglamento, que después hablaremos de Baloncesto Sin Límite, que son equipos de todas las Islas Canarias, tenemos está en el reglamento la obligación de que todos los jugadores tienen que jugar en todos los periodos, ¿no? Entonces, pues, bueno, es muy, muy interesante para fomentar eso, ¿no? Tiene que ser, tenemos que formarnos, como ustedes están intentando estar aquí, o estoy yo aquí también para aprender de ustedes, pues intentar que nuestro deporte sea lo más novedoso y atractivo para estos tipos de jugadores que recuerden que, como les he dicho, que muchos de ellos acaban de salir por primera vez de su casa, muchos de ellos, a hacer alguna actividad deportiva, ¿no? Yo tuve la suerte de trabajar en Almería, en el Ejido, trabajaba de animador en mi época más jovencita y nos trajeron un grupo de personas de la Frater de Almería, que es una asociación que trabajaba con discapacidades, y nosotros metimos por primera vez a una chica de 25, 26 años, pues la metimos por primera vez en una piscina, nunca había podido, porque tenía la discapacidad de que era muy jovencita, y inflamos una llanta de un camión, ¿no? Que se convierte en un flotador gigante, y conseguimos, bueno, pues meterla por primera vez, la usamos como flotador y meterla por primera vez en una piscina, ¿no? Entonces, imagínense una chica que con 20 y pico años se había metido por primera vez en una piscina y estaba pues la niña, bueno, ella emocionada y nosotros pues con las lágrimas en los ojos continuamente, pero bueno, intentando sonreír para que ella se sintiera a gusto, ¿no? Entonces, bueno, la motivación, el intentar pensar en ejercicios, juegos, que sean lo más atractivo, bueno, pues todavía adquiere más importancia en este tipo de colectivos, ¿no? Bueno, y bueno, es importante pues tener eso en cuenta, las capacidades físicas, motrices, cognitivas y poco a poco enseñarles baloncesto. Porque la charla está, sé que con mi director técnico le habían comentado pues diferentes alumnos del curso de baloncesto que, bueno, querían saber más ejercicios para enseñarle. Entonces, bueno, pues eso es muy importante, tener inquietudes para que podamos hacer ejercicios divertidos y que puedan enseñarle más a este tipo de colectivos, ¿no? Yo hablo mucho, ustedes me paran cuando les apetezca y podemos comentar, ¿de acuerdo? No, no me gustaría estar aquí solo hablando, sino que ustedes seguro que tienen muchos conocimientos que nos pueden aportar a todos, ¿no? Yo en esta charla, para no ser muy pesado, y no aburrirles mucho, yo la he dividido en 4 apartados. Una, discapacidad visual, la discapacidad auditiva, hablar un poquito sobre el baloncesto inclusivo en la escuela, que seguro que muchos de ustedes son maestros como yo, y bueno, hablar al final de la discapacidad intelectual, que bueno, bueno, es el colectivo que normalmente más trabajamos, ¿no? Últimamente. Pero claro, yo dándole vueltas para preparar lo mejor posible para ustedes, yo dándole vueltas, digo, bueno, nosotros hablamos mucho de discapacidad intelectual, pero de repente yo dije, ¿qué pasa con las personas que tienen discapacidad visual? Que existen, discapacidad intelectual, auditiva también, ¿no? Entonces, bueno, yo le di vuelta, investigué, porque yo no había tuve una experiencia con personas con discapacidad visual de la ONCE, de aquí de Gran Canaria y Tenerife, que fueron de campamento en Almería, imagínense, que me encontré con 30, 40 niños que tenían algún pequeño resto visual y otros ninguno. Entonces teníamos que montarle una semana entera actividades para ellos, ¿no? Que pudieran disfrutar. Claro, teníamos nosotros nuestras actividades estándar que hacíamos con los campistas en el camping de Almerimar, de Almería, normalmente con todos los grupos, escalada, tirolina, crear embarcaciones y hacer pequeñas balsas para meternos en la playa. Bueno, pues le dimos muchas vueltas, adaptamos evidentemente algunas actividades y yo cuando
me quedé alucinado cuando ellos hicieron escaradas, hicieron tirolina, e ibas indicándole pues las rocas del rocódromo, verlos cómo se tiraban en la tirolina. Bueno, pues yo me acordé de ese momento, digo, bueno, voy a buscar pues la discapacidad visual que pues tengo algún conocimiento, pero no tanto en el baloncesto. Entonces, bueno, investigando, yo encontré, y sé que tengo algún oyente de Hispanoamérica, del continente americano, me encontré que en el año 2002 un jugador veterano de Argentina, sin ningún tipo de discapacidad, cuando se retiró del baloncesto, pues bueno, estaba estudiando también parte de periodismo y demás deportivo, y entonces fue a una pequeña entrevista, a una pequeña charla, y él llegó, según lo que cuenta, llegó antes de tiempo, y entonces se puso en la grada del pabellón, ahí como lo ven en un club de comunicaciones, llegó ahí hacía prácticas deportivas y demás, y entonces llegó con mucho tiempo y se puso a esperar en la grada, y entonces cuando estaba en la grada escuchó a un profesor que estaría dando educación física, dando golpes en un tablero con un bastón. Y además de darle el tablero, también en el suelo, ¿no? En el piso. Entonces, claro, él se quedó, ¿qué está haciendo ese profesor? Cuando se dio cuenta, estaba con un niño que tenía discapacidad visual. Claro, yo creo que el ser humano, lo alucinante del ser humano es cuando eh, yo siempre se lo digo a mis alumnos, yo doy lengua castellana en un colegio inglés británico de aquí de Las Palmas de Gran Canaria, entonces yo intento como profesor siempre y les digo que lo ideal del ser humano es que tenga inquietudes, que investigue, que se haga siempre el por qué. Yo cuando entreno a mis equipos, yo siempre estoy preguntándoles por qué, ¿no? Muchas veces no nos preguntamos el por qué. Yo siempre lo hacía desde pequeño y quiero seguir haciéndolo de adulto, ¿no? Entonces él se hizo una pregunta, entonces yo creo que los grandes logros que ha conseguido el ser humano y los pequeños logros que ha conseguido el ser humano es porque alguien en algún momento se pregunta el por qué y también el por qué no, ¿no? El por qué no hacemos esto, que es importante, por qué no hacemos lo otro, ¿no? Entonces este chico, cuando vio hacer, dijo, bueno, ¿y por qué no puede haber baloncesto para ciegos? ¿Y por qué no se puede montar algún tipo de competición, algún tipo de método para poder estas personas que tienen una discapacidad visual pueden hacer deporte, ¿no? Entonces, bueno, pues me dejó sorprendidísimo. Entonces, bueno, pues quería antes de hablarle y enseñarnos un vídeo que he probado antes y parece ser que se escucha, para que vean un vídeo antiguo. Eh, Existe el baloncesto adaptado para personas con discapacidad. Aquí verán que todavía se pone ciegos porque he ido cogiendo trozos de antiguos recortes para que vean cómo ha ido cambiando el vocabulario. Y bueno, lo que me pareció interesante, que no tenía mucho conocimiento del deporte hasta este momento, bueno, pues que el aro está mucho más bajo, ¿de acuerdo? Está más bajo, está 2,6. Los equipos están formados por 3 jugadores, cada equipo es como un 3x3, cuando se empezó a realizar, y una cosa curiosa es que cada equipo tenía un entrenador guía, una persona que estaba dentro del campo guiando a los 3 jugadores de su equipo para poder, bueno, pues para poder saber dónde estaban, ¿no? Entonces, y lo curioso, cuando se empezó a hacer esto en Argentina, en los puntos se le decía goles, ¿no? Saben ustedes que el baloncesto es importante en Argentina, pero el fútbol es un deporte, bueno, pues estrella, ¿no? Y bueno, y entonces pues empezaba a hablar de cada punto un gol, ¿no? Yo tengo aquí unas curiosidades, ahora les voy a enseñar unos vídeos y el tablero que yo aluciné y esto me emocionó y espero que a ustedes les parezca, a los que no lo conozcan, les parezca interesante. Yo vi un poco más hablando de las reglas, pues bueno, tiene reglas como eh, los jugadores pueden cambiar cuando quieran, tiene que haber eso, 8 personas, 3 y 3, y los 2 guías, e incluso se marca
se marca aunque tienes un guía, el suelo se puede marcar en relieve para saber las líneas, para que los jugadores cuando pisen con alguna cuerda, con algún relieve, sepa que se están saliendo del campo. Hay tiempos muertos, como un partido de baloncesto normal y corriente. Y lo más alucinante, que claro, evidentemente la persona con discapacidad visual no sabe dónde está el balón, ¿no? No lo ve venir. No sé si ustedes, yo en el curso de baloncesto inclusivo hablo del goalball, que es un deporte solo de los deportes paralímpicos, solo exclusivamente de las personas que tienen discapacidad visual. Es una bola que se lanza con la mano, es un 3 para 3, con porterías para meter goles, se mete goles. Si no, les invito a que ustedes lo puedan ver. Si tuviera más tiempo yo se lo enseñaba del otro curso que doy, pero bueno, métanse y ya verán que los que no lo conozcan. Y la pelota, que tiene un tamaño más grande que el balón de baloncesto, pues tiene cascabeles dentro. Y además lo alucinante del goalball es que el público, cuando se está jugando, en el momento antes, se está jugando tirando un equipo al otro a la portería, hasta que metan gol, el público está totalmente en silencio, como en el tenis, para que los jugadores puedan escuchar el cascabel. Entonces, bueno, pues esta persona que ahora verá en el vídeo pensó en ese balón con unas canicas, con unas piedras dentro, para que el jugador supiera dónde estaba el balón, ¿no? Entonces me pareció, bueno, interesante para poder explicárselo, ¿no? Buscando información bueno, pues el baloncesto para discapacidad visual se ha ido fomentando a lo largo de los años y, por ejemplo, encontré un artículo muy interesante que el Unicaja de Málaga, ¿no? Ese club de ACB, pues con la colaboración de la Fundación 11, pues hizo una vez un partido entre los jugadores de Unicaja con jugadores de Clínica Rincón, que también tenía pues un grupo de discapacitados visual, y los jugadores, todos los que tenían esa discapacidad visual y los que no, tenían un antifaz. Hicieron un partido de exhibición y bueno, pues pusieron los límites, no había límites del campo, pero pusieron colchonetas para que la gente no chocara en una pista pequeña. Pues bueno, pues estuvieron pasándoselo muy divertido, porque muchas veces nosotros cuando estamos en contacto con personas con discapacidad, nosotros pues nos crecemos más, entendemos mucho el tema de otras discapacidades y bueno, yo creo que la gente sales después de compartir ese rato con este tipo de personas que el 99,9 siempre están sonriendo, son felices y nosotros muchas veces no sabemos que nos quejamos a la mínima y estos chiquillos o estas personas mayores son siempre muy felices, pues cuando terminas sales como renovado, ¿no? Yo soy un poco sentimental en este sentido, pero es verdad que sales renovado todo, ¿no? El cuerpo, el alma, si hay, bueno, pues este tipo de experiencias es muy bueno y esto es inclusión total de compartir esto, ¿no? Yo quería enseñarles, hemos hablado del balón, yo quería enseñarles el tablero, porque el tablero es muy interesante. El tablero ha ido mejorando, después voy a enseñar una diapositiva. El tablero es algo alucinante que van a ver en el vídeo. Tiene, cuando se empezó, como les dije, aquel profesor dándole con un palo en el tablero para que el jugador pudiera saber dónde estaba el campo y el tablero, pues se han ido perfeccionando. Ya les digo que en Argentina empezaron a perfeccionarlo y bueno, o sea, se puso un bastón, un tipo de bastón eléctrico y después ahora ya van a ver una foto con unas placas en el tablero que según donde golpee el balón, la placa va a decirte un sonido diferente y va a decirte qué parte del tablero estás. Entonces voy a adelantarme un poquito para que vean el vídeo después más antiguo y les voy a adelantar. Aquí tienen como la Universidad de Córdoba, con una agencia bueno, de ingenieros y demás, y después también hicieron un acuerdo con la Universidad de Venecia, según estuve investigando. Bueno, pues consiguieron crear ese tablero que ven ahí, a simple vista, pues tiene, si se dan cuenta en la foto, tiene, no sé si lo ven bien,
tienen 5 placas diferentes que según donde golpee el balón, el sonido te va a hablar, el tablero te va a hablar y te va a decir abajo a la izquierda, arriba a la derecha. Entonces el jugador, cuando vuelve a coger el balón, sabe dónde dio y dónde tiene que cambiar la muñeca para poder tirar, ¿no? Una cosa alucinante. Si el balón entra, esa verán que es una red normal y corriente, tiene un sensor dentro que te pita si entra a canasta, ¿no? Pero van a ver un vídeo, espero que lo escuchen si no me lo dicen, por favor, un vídeo muy interesante de cómo empezó este jugador argentino, cómo creó el, el primer tablero, ¿vale? Van a escucharlo, a ver si lo pueden ver y espero que lo escuchen y van a ver lo que les va a gustar. El amor por el básquet y un cariño enorme por el prójimo se unieron en Ricardo Maní Molinari para desarrollar un invento maravilloso, el primer tablero de básquet para ciegos y disminuidos visuales. Guiándose por el sonido que emite el tablero, este niño ciego se orienta para lanzar la bola. Lanza, encesta y puede celebrar su proeza porque un timbre pegado al aro le confirma que su lanzamiento fue exitoso. El sonido y el timbre fueron incorporados al aro por un veterano jugador de baloncesto. Explicando un poco de cómo funciona el tablero de básquetbol sonoro y cómo está comprendido, empezamos por la pelota, que es lo primero que se hizo, que fue una pelota común de básquetbol, sacarle la válvula, agregarles bolillas dentro de la misma, para que en el hueco de la misma y el choque y el roce entre ellas emitan un sonido que sea captado con facilidad por el usuario. El solo hecho de picarla o cuando choca contra una superficie dura o el solo movimiento, sabe dónde está la pelota. Y después, siguiendo con el aro es un aro convencional que puede ser construido en caño o hierro, que a 20 centímetros de la superficie se colocó una base con una palanca con un timbre que cuando la pelota ingresa acciona esa palanca y le anuncia al usuario de que convirtió. El usuario normalmente, o sea, el fuerte de ello es el sistema auditivo, por eso le agregamos en la parte del tablero, arriba del aro, un sonido intermitente que es el que se escucha para que el chico se guíe dónde está el tablero y dónde está el aro para poder efectuar su lanzamiento. Bueno, al aro le agregamos la red de cadena, porque cuando el lanzamiento del chico se queda corto, la pelota al rozar la cadena le está informando al chico que se quedó corto. A su vez, cuando ingresa la pelota por el aro, el peso de la pelota sobre la cadena hace que la pelota caiga derecha hacia abajo para que el chico la pueda recuperar más fácilmente. Después, el golpe de la pelota contra el tablero da un sonido y contra el aro, que es una superficie maciza, da otro sonido. Por eso esto está confeccionado a base de 6 sonidos, donde el chico ciego se ubica mejor por el sistema auditivo. No sé si lo han escuchado bien, ¿lo escucharon bien? ¿Sí? Bueno, yo no sé, ustedes que están aquí son entrenadores y demás, yo me puse las manos a la cabeza de cómo, además en el vídeo sigue, son 9 minutos, pero ahora les voy a enseñar un poquito la declaración de los niños que empezaron. Hay una niña que es la primera que tira y me encesta en ese tablero, y ya les digo, de ahí a cómo ha terminado, pues es increíble la evolución, pero como una persona, a uno de los creadores, o sea, de los que fomentan
la primera actividad abierta que lo ve en todo el mundo, habla de que como un jugador sin discapacidad es capaz de darle vuelta y pensar en algo para ellos, para personas con discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, me pareció, me puse la mano a la cabeza y bueno, es lo que les digo, gente que le da, que tiene inquietudes, que quiere mejorar el mundo, bueno, pues yo creo que es lo que nos tenemos que arrimar todos e intentar ayudar o por lo menos colaborar con este tipo de personas que tienen ese pensamiento, ¿no? Yo les voy a poner, si me permiten, y un poquito para que escuchen, bueno, pues ahí. Vos fuiste la primera que tiró al aro de básquet para ciegos. Sí, ¿Y qué se siente? la primera vez emboqué, sí. ¿Es una experiencia muy linda? Sí, muy linda. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te dijeron que vas a poder jugar al básquet? Y no, yo pensé que era una gran oportunidad para todos los que son como nosotros, que tienen una dificultad en la vista. Y entonces me alegré muchísimo porque ahora podíamos estar a nivel como los demás. A nivel como los demás, ¿no? Lo que ha dicho, ¿no? A nivel de los demás, es lo que pedía. El vídeo, como ven, es antiguo, hace ya varios años, como se hizo. Entonces, bueno, pues piden al nivel de los demás. ¿Qué es lo que pide una persona cualquiera, ¿no? Todos queremos intentar ser lo más igual que todo el mundo, ¿no? Que tengamos las mismas oportunidades, ¿no? Bueno, pues lo dejo ahí, ustedes lo analizan, evidentemente dándole vueltas es con el tema del baloncesto ciego, los ejercicios tienen que ser con discapacidad visual, perdón, los ejercicios tienen que ser pues orientados mucho con esas personas que son entrenadores guía. Normalmente se habla de que los pases se den picados, no de pecho, evidentemente, porque la recepción es mucho más complicada. Y bueno, pues hay muchas variantes. Evidentemente, al principio tiene que ser muy repetitivo, enseñarle la técnica individual del lanzamiento, colocarlos delante del aro y después empezar con desplazamientos ofensivos con el bote, intentar enseñar. Pero fíjense, a mí las personas que tenemos la capacidad visual, cuando nos tapan, pues de repente nos parece que el mundo se ha apagado y no sabemos dónde colocarnos, ¿no? Evidentemente, lo ha dicho el creador de este baloncesto de discapacidad visual, que ellos tienen la capacidad auditiva más desarrollada. Cuando tú naces con ese tipo de discapacidad, pues evidentemente el cuerpo, que es inteligente, te desarrolla el resto de sentidos pues para poder contrarrestar esa parte que no tienes, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si les ha parecido interesante, a mí me pareció que yo creo que lo deberíamos de todo el mundo pues conocerlo, y el que tenga más inquietudes, pues bueno, pues si les parece, pues pueden seguir investigando, ¿no? Entonces, además, siguieron otro tipo de países después también de Latinoamérica a realizarlo, y bueno, se ha extendido por todos los sitios, ¿no? Bueno, voy a seguir con esto, vamos aquí, a ver si lo sigo teniendo, espérese. Espérese aquí, para salirme, aquí estoy, vale, perfecto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, si no yo continúo, párenme por favor cuando les parezca, si alguien quiere comentar algo, ha tenido alguna experiencia en este sentido. ¿Hay alguien que...? No, la verdad. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Yo encantado de que puedan comentar. Bueno, pues sigo entonces. Voy a continuar con el segundo apartado que yo he dividido, el tema de la discapacidad auditiva. Evidentemente ustedes pensarán que este tipo de colectivos, pues bueno, pues son más pequeños, y bueno, pues muchas veces nosotros intentamos pues lo que tenemos que intentar, evidentemente, porque tendremos a lo mejor en un colectivo con discapacidad intelectual o un colectivo con discapacidad visual, personas de diferentes edades, ¿no? Pero es muy interesante intentar ajustar ejercicios para que las diferentes edades puedan divertirse de la misma manera, ¿no? Entonces tenemos el segundo apartado que yo quise también, que muchas veces los tenemos ahí y no lo
no nos acordamos de este tipo de personas que también necesitan pues, el tema de la discapacidad auditiva, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, igual que la discapacidad visual, que hay gente que tiene una sordera total, ¿no? Que se llaman sordas, que tienen ya una discapacidad total o muy profunda, y la hipoacusias, que son personas que tienen una deficiencia parcial, ¿no? Pero que, bueno, hay gente que puede tener un resto auditivo muy pequeño y hay gente que puede mejorarlo con los audífonos, ¿no? Eso es interesante porque entonces ya la capacidad auditiva es un poquito mayor. Pero tenemos que tener en cuenta que hay personas con esos dos tipos de discapacidad, ¿no? Auditiva. Muy interesante. Yo se lo digo a mis alumnos en mis clases de español, que damos un poquito de este tema. Nosotros deberíamos, yo entiendo que nosotros los que estamos dedicados al tema de trabajar con diferentes tipos de alumnos, jugadores en el caso de la cancha o alumnos en las aulas, yo creo que todos deberíamos, igual que deberíamos de tener, saber de primeros auxilios, ¿no? Hacer una RCP, poder salvar a personas, incluso no en el aula, sino en la vida normal, pues yo creo que todos los que estamos dedicados a la docencia deberíamos de aprender poco a poco pues el lenguaje de signos, ¿no? Yo les hablo a los alumnos para que entiendan lo que es el lenguaje de signos, les hablo también del braille para las personas con discapacidad visual, y yo creo que todos deberíamos de aprender un tema el tema del lenguaje de signos. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar a lo mejor algún día una persona trabajando con nosotros que tenga la discapacidad auditiva, a personas que tengamos familiares que pierdan, por desgracia, la audición, y tenemos esas personas que están conviviendo y cada vez más con toda la sociedad, ¿no? Como una persona más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el lenguaje de signos es importante que nosotros, aunque sean las palabras claves, deberíamos de ir poco a poco aprendiéndolas todo el mundo. Esa creo que es mi opinión, ¿no? Mi humilde opinión. Entonces, bueno, pues como ustedes saben, el lenguaje de signos, cuando se trabaja con personas con discapacidad, deberíamos de dominarlo, con discapacidad auditiva, y por supuesto ya los que son más especialistas, pues el tema de leer los labios, ¿no? Que son muy importantes. ¿Qué reglamento tienen? Aparte del reglamento normal, a mí lo que me sorprendió cuando lo he tenido evidentemente he tenido la suerte de poder ver algún tipo de competición, es que el tema arbitral, ellos tienen los jugadores aprenden las señas de árbitro totalmente, o sea, una falta, pues levantan el puño, cualquier infracción, las señales de los árbitros es igual o muy parecida al baloncesto sin discapacidad, pero lo curioso, que es obvio, pero muchas veces no lo asociamos, es que los árbitros, antes de señalar las faltas o tiempos muertos, levantan un banderín. Un banderín, evidentemente, para llamar la atención de los jugadores, para que sepan que van a indicar algo. Entonces, eso es muy importante porque, fíjense, los de discapacidad auditiva tienen una capacidad de atención muy grande, porque lo que no pueden escuchar lo tienen que mejorar con su capacidad visual. Entonces, el tema de la concentración, de la atención, del trabajo desde que son pequeñitos, bueno, pues es muy importante. Fíjense una cosa, yo que doy clase desde hace años en el colegio, cuando yo entré en el colegio al principio, teníamos en nuestro panel de la sala de profesores, teníamos 1 o 2 personas, niños que tenían algún problema de atención, de TDAH, de cierto rasgo de autismo, ¿de acuerdo? Pero hoy en día, 16, 17 años después, tenemos un tablero lleno de personas con este tipo de estudio, ¿no? Entonces, imagínense una persona que tiene discapacidad auditiva y tiene TDAH o tiene una discapacidad de atención, ¿no? O una falta de atención. Entonces, el trabajo extra tiene que ser muy grande, el conocimiento que les dije al principio de poder conjugar la parte de discapacidad auditiva con que necesita atender, por ejemplo, a un árbitro con una bandera. Entonces, muy importante, pues, ese tipo de ejercicio, de juegos y demás, donde tengan que estar constantemente atendiendo a las indicaciones de un entrenador. Ahora les pondré unos cuantos ejercicios y juegos que pueden ver, ¿no? Pero que es muy importante el tema de las señales para personas con discapacidad auditiva, ¿no? Ahora les voy a enseñar un poquito para que ustedes lo vean.
Fíjense una cosa, yo les puse aquí que hay una Federación Internacional de Baloncesto para Sordos, que es además el organismo, hay campeonatos del mundo. Fíjense que la Asociación Internacional, que se fundó en el año 73, el mismo año que yo nací, o sea que hace muchísimo tiempo, hay más de 80 federaciones nacionales afiliadas, por lo tanto está muy desarrollado el tema de competiciones con discapacidad auditiva y, bueno, pues está dentro del Comité Paralímpico Internacional. Aquí tienen un cartelito que les quise poner aquí a la derecha, pues por ejemplo en julio de 23 cogí uno de los que había, pues había un campeonato pues en Grecia, ¿no? Si no me equivoco estaba en Grecia. Entonces, bueno, pues es muy interesante porque está muy desarrollado el baloncesto en este tipo de discapacidad, ¿no? Yo les he puesto aquí, bueno, pues cómo anuncian, ahora les voy a poner un vídeo que es muy interesante, cómo anuncian pues ese campeonato, ¿vale? De U21 de básquet para sordos. Voy a ver si lo pueden ver. Bueno, pues han visto, ¿no? Bueno, sí, han visto, no han escuchado, pues el tema de cómo van a organizar el campeonato U21 en Argentina y, bueno, pues cómo lo anuncia. Evidentemente el sonido, no hay sonido y todo el tema del lenguaje de signos. Yo una cosa que hablo en los cursos de entrenador, nosotros entrenadores cuando nos queremos poco a poco no solo profesionalizarnos, sino además aprender de nuestro deporte, porque queremos enseñar mejor nuestro deporte. Una de las cosas que hablo siempre es que nosotros tenemos que mejorar, por ejemplo, nuestro nivel lingüístico. Y una es el conocimiento de idiomas, que es muy importante, ¿no? El conocimiento de idiomas. Entonces, evidentemente, por ejemplo, esto es una salida profesional. Si yo soy capaz de aprender el lenguaje de signos, pues tengo otra salida profesional muy interesante que puede ser, por ejemplo, entrenar a personas con discapacidad auditiva. Entonces, bueno, pues sabiendo el lenguaje de signos puedo expresar, marcar una jugada, poder pues conversar con ellos pues con el lenguaje de signos, ¿no? Y eso es otra salida, ¿no?, profesional que podemos tener. Aquí también les quería ver, por si quieren hacer una foto o quieren hacer algo, les he puesto aquí un enlace de, bueno, pues aquí tienen la asociación que les hablo, mundial, bueno, por donde se organiza, por si quieren, no sé, quieren fotografiar la dirección, pues tienen aquí, pues, bueno, pues toda la asociación, como ven, que es 80 federaciones, actividades, campeonatos que se hacen, como ven, masculinos, femeninos, 3x3 para personas con discapacidad auditiva, o sea, que está este tipo de baloncesto, de este tipo de sección de discapacidad está muy, muy desarrollado, ¿no? Entonces, bueno, pues como les digo, es un campo muy abierto. Entonces, bueno, pues también es sorprendente bueno, y es de agradecer que puedan tener esta competición pues tan desarrollada, ¿no?, a nivel mundial. Bueno, también quería ponérselo para que ustedes lo pudieran ver, este enlace. Siguiendo con esto, yo les he puesto una propuesta y después les pongo unos ejercicios y unas características de este tipo de personas, ¿no?, de este colectivo. Evidentemente la discapacidad auditiva, aunque han visto que hay una asociación mundial, pues evidentemente la población es pequeña. Y entonces, si ya les conté que hace 30, 40 años, cuando yo era joven, pues siempre la integración de este tipo de personas, bueno, pues era muy escasa. Yo recuerdo cuando hice las prácticas de la universidad, pues te mandaban en la carrera, en la universidad de maestro, te mandaban a colegios a hacer
las prácticas. Yo tuve la suerte que el tercer año de prácticas yo tuve a un niño en cuarto de primaria, si no me equivoco, con síndrome de Down. Bueno, pues era de las primeras veces que en España personas con ciertas discapacidades empezaban a entrar en las aulas con personas sin discapacidad, ¿no? Y ustedes saben que muchas veces ha habido solo colegios exclusivamente con personas con cierta discapacidad, pero en ese momento en España estaba intentándose hacer ser inclusivos, ¿no? Entonces, bueno, pues fue una aventura maravillosa, desde que el niño síndrome de Down se te podía subir, porque era la primera vez, a lo mejor en una mesa, pero lo que poco a poco, como el niño fue mejorando a nivel social, a nivel cognitivo, y ustedes saben que hay no me acuerdo ahora el nombre, hay un chico que está dando charlas de superación por todas las empresas de España, que es maestro, sacó la carrera de maestro, ¿no? Que es famoso, no me acuerdo ahora el nombre, y bueno, no saben la cantidad de cosas, como les dije antes, que podemos mejorar trabajando con sentido común y compasión, que es las dos cosas claves que yo creo que hay que tener, trabajar con este tipo de personas. Podemos conseguir algo que puede ser un sueño y algo que nos puede sorprender a nosotros poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente el deporte para este tipo de personas de cualquier discapacidad, en este caso auditiva, pues bueno, lo que aporta es pues aceptación de la sociedad, cada vez hay más, se consigue cuando trabajas con este tipo de colectivos apoyo institucional cada vez más, apoyo de barrios, de asociaciones de barrios, del gobierno, bueno, pues es muy importante. Y una cosa que quiero dejarles claro, estas personas que tienen discapacidad auditiva no tienen las mismas habilidades que una persona sin discapacidad. Lo único que le falta es la audición. Entonces, podemos trabajar con ellos, en este caso no tanto con el tema de discapacidad visual, hay que estar más limitado en algunos momentos. Con ellos podemos hacer todo lo que queramos como un equipo sin ningún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, muy interesante que lo tengamos claro con ellos, ¿no? Entonces, bueno, como les dije antes, yo creo que es muy importante interesarnos en la metodología y, bueno, pues intentar conseguir la mayor excelencia deportiva con ellos, ¿no? Aquí entramos en los ejercicios que seguramente que a ustedes les interese más. Entonces yo, evidentemente, cuando una persona tiene un problema de discapacidad auditiva, uno de los problemas más grandes es el tema del equilibrio, ¿no? Entonces yo, investigando, aparte de lo que yo he trabajado en mis años anteriores y demás, evidentemente lo que tuve claro es que lo primero que tienen que conseguir este tipo de personas, también un jugador sin discapacidad, pero con ellos más, es que consigan tener un cierto equilibrio, ¿no? Que es muy importante. Entonces, bueno, aquí les he puesto alguna propuesta, algunos ejercicios como caminar sobre líneas que tiene la cancha, simplemente caminar primero cuando son más pequeñitos o cuando vienen con una poca experiencia deportiva, aunque sean mayores, caminar, por ejemplo, driblando el balón, botando sin salirse de la línea, aunque a usted le parezca algo muy sencillo, cuando ustedes practican deporte con niños de 5 o 6 años, simplemente el caminar o el trotar siguiendo una línea sin salirse de ella es difícil. Pues con el tema del equilibrio para ellos es muy importante que lo tengamos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, mantenerse el equilibrio en una sola pierna y botar con la otra, seguir driblando, parar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hacerles pensar a los jugadores desde muy chiquititos y entonces, por ejemplo, yo me gusta un ejercicio que les digo, pues un número, ¿no? Yo les puedo decir, bueno, si yo digo el 1, ustedes tienen que ir botando con la derecha hacia adelante. Si les digo 2, van botando con la izquierda hacia adelante. Si les digo 3, botan con la derecha hacia detrás. Si les digo 4, botan con la izquierda hacia detrás. Si digo 5, se sientan en el suelo botando. Entonces, este tipo de juegos que nos sirve para cualquier tipo de jugador, para que piensen la táctica desde el inicio, pues con ellos se puede hacer muy bien, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos mantener 1, botamos con la derecha y tenemos el equilibrio con la izquierda. 2, botamos con la izquierda y estamos equilibrados con la derecha. Tipo de juegos de estos que son motivantes, como le dije anteriormente, y ellos van mejorando lo que necesitan al principio, que es el equilibrio, ¿no? Es muy importante. Aquí tienen desplazando, agarrándonos una pierna flexionada atrás,
Puede ser con balón, sin balón, al principio sin balón, voy saltando con una pierna y la otra tengo atrás. Por ejemplo, saltar y caer sobre una pierna es muy interesante, manteniendo el equilibrio, que no se vaya hacia adelante, hacia detrás. Saltar y hacer un giro en el aire, por ejemplo. Después puedo hacer... yo lo hago con mis jugadores preinfantiles, que son infantiles de primer año y tienen muchos años llevan años jugando al baloncesto, pero por ejemplo a mí me gusta mucho ponerme de espalda a la canasta, dar un salto, el salto caer mirando al aro y tirar. No es fácil porque es llegar, y a lo mejor tienen 12 años, dar la vuelta, saltar y tirar a la misma vez. Bueno, pues podemos hacerlo más pausadamente. Yo doy un salto primero, me quedo parado de frente y ahora después de parado, salto y tiro, por ejemplo, ¿no? Hacerlo por pausa, ¿no? Y por partes. Aquí tienen después desplazarse por toda la cancha. Yo les voy a decir, siempre lo digo en los cursos de entrenador cuando doy táctica, y ya les digo que a mí me gusta hacer pensar a los niños desde que son chiquititos y a las niñas, es el primer día de entrenamiento de un equipo, imagínense Benjamín o prebenjamín chiquitito, yo me gusta darles un balón por parejas y les digo, imagínense, hay 20 niños y 10 balones, y ya les digo, pásense como quieran, lo único que les digo es que troten por toda la cancha y ya está. Imagínense 20 niños corriendo mezclados y 10 balones volando para un lado o para otro. Al principio habrá algún balonazo a uno, alguno mirará y se chocará o tendrá que girarse corriendo. Entonces, desde el minuto 1 estamos haciendo que los jugadores tengan que pensar cómo pasar al compañero que le llegue el balón, pero que encima no choque con los demás. Y además tengo que mirar para no chocarme con ningún compañero. Entonces, eso es el trabajo táctico desde el minuto 1. Entonces, eso podemos hacerlo con este tipo de colectivos, ¿de acuerdo? Pues moverse por el campo y indicarles el pase de pecho, pique, pase de béisbol. Y ustedes me dirán, ¿y cuándo cambia? Bueno, pues aquí viene lo que hacen los árbitros. Una señal, una bandera al aire, un cambio de camiseta de color. Si tengo, por ejemplo, una camiseta roja y una camiseta azul, pues cuando levante la camiseta azul, ustedes se pasan de pecho, y cuando cambie la camiseta roja, se pasan picado. Entonces ellos tienen que estar pasando, viendo dónde está su compañero y viendo la señal que le va a hacer el entrenador. Entonces estamos haciendo jugadores inteligentes desde el minuto 1 y además entrenándolos para este tipo de discapacidad, que es que tienen que estar atendiendo lo que le pite el árbitro, que no va a escuchar el silbato, sino la señal, que eso es complicado, ¿no? Una cosa muy interesante que les puse es saltar a la cuerda. Antiguamente, si se acuerdan ustedes, los que son mayores un poco como yo, la comba que decimos aquí en España, ¿no? El saltar a la cuerda lo hacían solo las chicas. Era un deporte de chicas, ¿no? De las niñas. Los niños jugábamos allí a lo bestia, al fútbol, a los juegos de empujar, correr, perseguirse, y las niñas saltaban a la comba, ¿no? Las niñas en aquella época yo las recuerdo ágiles, coordinadas, porque todos sus juegos eran cantar y saltar con una pierna, con dos. Entonces, hoy en día los equipos profesionales y no profesionales, trabajo de cantera, el calentamiento, parte del calentamiento es saltar con la cuerda. Equipo masculino y femeninos. Y esto ayuda a nosotros que no tenemos ninguna discapacidad para mejorar nuestro equilibrio, una pata con dos piernas, ¿no? Alternativa a las piernas. Y imagínense con personas que tienen con la discapacidad auditiva algún cierto problema de equilibrio. Les va a ayudar muchísimo. Entonces imagínense ahora que es algo normal en un equipo profesional que caliente con la cuerda, pues imagínense trabajarlo con estos niños, ¿no? Yo creo que es muy interesante. Y después, bueno, pues lo típico también, carreras de velocidad, haciendo dribbling para trabajar el equilibrio, regresar de espalda. Nosotros ya, muchas veces también cuando trabajas con el tema de educación física para gente ya de mayores, ¿no? De tercera edad, que se dice, que no me gusta mucho, pero bueno, gente con más edad, el tema simplemente de caminar de espalda, para todos nosotros que estáis aquí escuchándome, es muy importante. Desde cuando tener el equilibrio de caminar de espalda. Hay gente que le cuesta, hay gente con 30, 40 años que le cuesta. Entonces yo creo que eso es algo muy interesante de trabajar, caminar hacia adelante, hacia atrás. Por ejemplo, yo los jueves, ustedes dirán que soy un poco loco, pero los jueves yo tengo que estar en la puerta del colegio, lo que aquí llamamos que los padres dejan
llega el coche a la puerta, nosotros le abrimos la puerta, se despide el niño y lo metemos en el colegio, ¿no? Para que no haya atascos y los coches dejen al niño y sigan, ¿no? Pues yo que estoy allí durante media hora, pues por la mañana en la puerta del colegio, que me toca los jueves, pues yo bajo un coche, a lo mejor un coche aparca un poquito más abajo, le abro la puerta y a lo mejor uno aparca más arriba y lo que hago algunas veces, en vez de caminar de frente, camino de espaldas. Me acerco de un coche a otro. Y así voy trabajando en dos direcciones mi desplazamiento. Fíjense que estoy solo, dirá, alguno pensará, pero bueno, soy maestro y los maestros estamos un poquito, ¿no? De disfrazarnos de pirata como me disfracé ayer, que era el día del libro, o para organizar el día del libro, a caminar de espaldas por un pasillo. Entonces, bueno, pues este tipo de cosas también vienen muy bien para el equilibrio, no solo para este tipo de colectivos, sino para nosotros también. Entonces, bueno, pues es darle a la cabeza y no dejar de practicar este tipo de actividades, ¿no? Yo les puse, he cogido un proyecto de Ecuador, de un trabajo que hizo una tipo de estudiantes de allí de América Latina. Entonces, bueno, pues aquí tienen algunas imágenes que salen en su proyecto, su máster de trabajo de discapacidad auditiva. Aquí tienen un bote lateral y de velocidad, por ejemplo, ponen en columnas, en filas. A mí no me gustan mucho las filas, pero sí es verdad con este tipo de discapacidad que tienen que estar atento a una señal, bueno, pues organizarlos un poquito al principio por filas pequeñas de 2 o 3 personas, bueno, pues están adecuadamente, correctamente para poder ver cómo se levanta el banderín, por ejemplo. Aquí tienen compañeros que están agarrando la pelota y cuando indique la señal, pues el chico que está delante puede salir corriendo, botando y poder botar con las dos manos. Aquí tienen miles de variantes. Ustedes pueden llegar a la canasta contraria, al medio campo y volver si solo quieren trabajar el bote. O vamos hasta la canasta contraria y hacemos un tiro. O vamos al medio campo, volvemos y hacemos un tiro en nuestra canasta. Ya les he dicho que pueden trabajar muchísimos fundamentos como un jugador sin discapacidad, ¿no? Tenemos más ejercicios, pues aquí tienen ubicados en filas y observar el banderín. Tienen que estar, aunque aquí ven ahora que, porque son personas que están empezando, que están todos mirando la pelota, pero tienen que estar atentos, por ejemplo, a que cuando, según lo que haga, cuando haga la señal el entrenador, pues ellos tienen que hacer el zigzag de diferente manera, con bote, con cambio de mano por delante, cambio de mano por detrás, según van aprendiendo. Si yo levanto el color azul, ustedes tienen que hacer el cambio en zigzag, lo tienen que hacer por delante, por ejemplo. O si lo hago de otro color, pues tienen que hacerlo por detrás. Si levanto las dos manos, ustedes van corriendo a canasta y tiran. Entonces, bueno, pues tienen aquí muchas posibilidades para que ellos atiendan, mejoren su percepción y puedan trabajar todos los fundamentos del baloncesto, ¿no? Aquí tienen, bueno, pues también el driblar con una mano, el caminar, en hacer ejercicios de equilibrio, ¿no? Botar, venir, ir, todo lo que le explique con ese lenguaje de signos o con la lectura de labios y después el entrenador hará las diferentes señales para que ellos puedan hacer ese tipo de ejercicios, ¿no? Fíjense, podemos llegar al 1 por 0, 1 por 1, 2 por 0. Todo lo que ustedes hacen con personas sin discapacidad lo pueden hacer con personas con discapacidad auditiva. Una cosa que yo lo hablo en los cursos de entrenador, el uso de la pizarra, ¿vale? Ahí podríamos hacer, cuando daba táctica les mantenía un foro cuando utilizarían los entrenadores la pizarra. No hay nada mejor que lo visual, por ejemplo, con este tipo de niños y de personas que están aprendiendo, el usar la pizarra y poder señalizarle movimientos y ellos verlos en la pizarra y después trasladarlos a la cancha. Entonces, yo creo que es muy interesante. Si es útil para personas sin discapacidad, imagínense para ellos, ¿no? Que el tema auditivo pues, no lo tienen, pues por lo menos también el tema visual podemos ayudarle, ¿no? Una vez en un foro del curso yo les ponía cuándo empezarían a usar la pizarra, a qué edad, ¿no? Bueno, y ahí varios, la verdad que es muy interesante leer a los alumnos de los cursos, ¿no? Incluso alguien me dijo que me pareció increíble que él lo pondría desde a lo mejor desde la categoría mini o pre-mini y pondría, si tuviera una pizarra digital de estas de imán, en cada imán
pondría la cara del jugador, una fotito del niño, y ponía la cara del jugador pegada a la ficha del imán. Entonces, claro, visualmente le digo, tú, Manolito, que está aquí en la foto, te mueves a este lado del campo, y tú, Pepito, te mueves al otro lado, Jaimita, te mueves. Entonces, claro, me pareció increíble, ¿no? Como la gente piensa, pues a lo mejor un niño no entiende si se tiene que cortar, doblar, pasar, hacer un corte o un bloqueo, pero sí con la foto sabe dónde tiene que colocarse, ¿no? Entonces, bueno, una idea que aprendí en uno de los cursos, como ustedes, con opiniones y charlas, ¿no? Bueno, pues es interesante el tema, ¿no? Que podemos trabajar todo este tipo de conceptos. Yo les he enseñado aquí un ejercicio en un vídeo. Esta es una página web que también encontré, argentina, de trabajo, a ver si se carga, a ver si lo ven ustedes, se puede cargar, que es más lenta, que era un ejercicio sencillo para que vieran cómo trabajaba persona. Aquí lo voy a poner, ya está cargando, a ver si lo ven ustedes. No lo están viendo, ¿no? A ver, compartir esta pestaña en su lugar. Voy a ponerles a ver si lo ven ahora. Vale, aquí yo. Fíjense. Bien, voy a poner otra vez para que lo vean. Están intentando tocar, los jugadores que están alrededor, intentando tocar al que está detrás con el balón, ¿no? Trabajo de percepción, trabajo de trabajar el pase, intentar moverlo rápido para darle al de atrás, ¿no? Lo van a ver que ya le dieron, ¿no? Y fíjense que esta persona que está aquí está aplaudiendo con las manos arriba. Este es el entrenador y entonces, bueno, pues tienen pues la posibilidad de verlo. Espérense aquí para que lo puedan ver. A ver. No sé, me pareció también interesante para que ustedes lo vieran. Vale, aquí. Compartir esta pestaña. Bueno, pues vi ese ejercicio, me pareció interesante para el tema de percepción, de trabajo en equipo, el trabajo social y bueno, pues eso era un entrenamiento pues de este tipo, ¿no? Bueno, ¿tiene alguien alguna pregunta para meterme en el siguiente tema? ¿Alguien me quiere comentar algo? No sé si se están aburriendo o no sé. Si no continúo, lo que ustedes me digan. Si alguna persona quiere hacer una pregunta o algo que quiere comentar. ¿No? Sigo para adelante. Bueno, pues voy a seguir para adelante. En la tercera parte de estas 4 que yo quería comentarles hoy, porque ustedes me dirán, bueno, y baloncesto en silla de ruedas, el baloncesto en silla de ruedas creía que es algo más normal que lo veamos. Además hay cursos, yo tuve la suerte de hacer un curso de entrenador hace mucho tiempo, cuando se organizó los Juegos Mediterráneos en Almería 2005, que trabajé allí, pues allí se hizo para probar una de las instalaciones el campeonato, la Copa del Rey, que por cierto la ganó el equipo de aquí de Gran Canaria. Tenemos aquí en Gran Canaria, bueno, España tiene un nivel muy alto de baloncesto en silla de ruedas y otros países también de Latinoamérica. Incluso, bueno, pues aquí está fichada una de las jugadoras más importantes del mundo, que es el equipo es mixto, o sea, tiene una jugadora y me parece, vamos, genial, y se fichó y se ha venido aquí a Gran Canaria a jugar. Bueno, pues baloncesto en silla de ruedas se puede encontrar muchas más cosas, pero creía que el baloncesto, la discapacidad auditiva y visual era menos conocida y que creo que a lo mejor les podía parecer interesante. Yo ahora me quería meter, que esto lo preparé en una charla un poquito para, yo sé que muchos de ustedes son también maestros o están ligados con la escuela, que me parece clave para el aprendizaje de cualquier deporte. Yo creo que el fomento del deporte tiene que ir metido directamente en las escuelas y a partir de ahí aparecer y trasladarse a los clubes, ¿no? Yo creo mucho en el deporte escolar y, bueno, creo que es importante. Entonces yo les puse este tipo de baloncesto inclusivo a ver qué les parece, también de mi cosecha, de mi experiencia. Y, bueno, yo creo que una cosa muy importante antes de expandir el baloncesto en la escuela, creo que nosotros tendríamos que organizar eventos primero para concienciar, como ustedes están haciendo en sus ciudades y las organizaciones cada vez más. Pues yo creo que desde la escuela
los maestros, los directores, los dueños de colegios privados, todo el mundo que se está haciendo y hay que hacerlo cada vez más. Yo creo que hay que organizar jornadas y eventos inclusivos, continuos. Hay colegios donde donde hay niños, como os he dicho antes, que tienen diferentes discapacidades. Y los niños son los primeros que se adaptan rápidamente a cualquier situación que cambie. Y entonces, bueno, pues organizar estos eventos y jornadas es una forma de concienciar, ¿no? Organizar además jornadas deportivas donde esté toda la comunidad escolar, incluido padres, directores, profesores, todo tipo de alumnado. El AMPA, que son asociaciones, eso como les digo, de padres, el dueño de los colegios privados, gente de la oficina de los colegios, los sanitarios que trabajen en colegios, todo el mundo hacer esa jornada deportivas inclusivas, ¿no? Para fomentar y concienciar. Que les explicaré algunos juegos que yo hice en mi momento, hacer actividades adaptadas, crear actividades adaptadas y demostraciones. Y aquí las personas con discapacidad se van a convertir en este tipo de eventos en los que yo creo que son ahí los líderes de la comunidad, de ese día en la comunidad escolar, donde ellos son los que van a enseñarles a los compañeros a cómo se juega ese deporte que está adaptado para ellos y que todo el mundo lo conozca, ¿no? Yo creo que es muy importante, ¿no? Entonces ellos son los protagonistas en esos días también, ¿no? Y después ya, pues, evidentemente, se convertirán en protagonistas cuando ya compitan con sus compañeros y jueguen con sus compañeros de clase, ¿no? Bueno, que esto es muy interesante, yo creo, a atletas paralímpicos. Cuando yo doy el curso de baloncesto inclusivo, una de mis tareas que les mando es que me escriban el nombre de un jugador o jugadora que practique baloncesto en silla de ruedas. Entonces, cada año que doy la asignatura, recibo múltiples de jugadoras y jugadores de baloncesto con su nombre, dónde juegan, en qué equipo están, si están en la selección española, si no. Y claro, me doy cuenta que la gente cada vez más, que es increíble y me alegro muchísimo, cada vez tiene más conocimiento de deportistas paralímpicos, ¿de acuerdo? Importantes, ¿no? Y que están en su comunidad. Nosotros en América, como aquí hay alumnos, y aquí en España tenemos equipos de baloncesto de silla de ruedas, tenemos equipos de atletismo adaptado, de esgrima adaptado, de tenis adaptado cerca de nosotros. Entonces, yo creo que invitarlos a que vengan a la comunidad escolar es un tema más, una actividad más para concienciar a estos niños que tenemos del deporte inclusivo, ¿no? Y el baloncesto inclusivo. Entonces, bueno, me pareció una idea que hemos hecho y que creo que es interesante, ¿no? Otra cosa para el baloncesto inclusivo es, por supuesto, las colaboraciones y alianzas. Creo que la concienciación para tener es que los colegios formen asociaciones o convenios con clubes deportivos inclusivos para que niños de tu colegio con discapacidad y sin discapacidad puedan ir a practicar deporte también cuando llega un momento que no puedan seguir en el colegio, puedan seguir practicando el deporte, el baloncesto fuera, ¿no? Deportivo, organizaciones, asociaciones, ONG, esos días que yo les digo de organizar el día del baloncesto inclusivo, por ejemplo, en la escuela, pues invitar a la alcaldesa o la concejala del ayuntamiento del pueblo o de la ciudad o alguien del barrio que tenga una importancia gubernamental, que se estrechen los lazos de la comunidad escolar con los lazos gubernamentales, con los lazos de asociaciones. Yo creo que la comunidad escolar es clave que esté metida en esa red, ¿no? de organizaciones que tenemos en nuestro estado, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, bueno, pues organizar convenios, que creo que son muy interesantes. Más cosas que pongo, por ejemplo, organizar a partir del colegio por las tardes clubes y programas extraescolares, ¿no? Que tengan que ver con organizar, si tenemos algún niño síndrome de Down, tenemos a niños con discapacidad auditiva, con discapacidad en silla de ruedas, pues bueno, organizar a partir del colegio pues clubes deportivos, por ejemplo, tenemos la bocha, que no sé si lo saben, que es sobre todo para un deporte para personas con parálisis cerebral, que lanzan como si fuera una petanca,
pues desde silla de ruedas, lanza desde de una especie de canal donde lanza la bola cuando tienen a lo mejor una discapacidad, una parálisis muy grande. Bueno, pues intentar montar equipos, actividades extraescolares con deportes adaptados, ¿no? No solo para ellos, sino también para niños que no tengan ninguna discapacidad y les apetezca hacer deporte con ellos, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy interesante. Los profesores de educación física para mí son claves en un colegio para este tema de integración, montar actividades, sesiones de deporte inclusivo, de deportes adaptados para que todos los niños lo hagan. En las clases de educación física se enseña el fútbol, el baloncesto, todos los tipos de deporte que tenemos y también debería haber una parte en el currículum escolar de deportes adaptados para que todos los niños lo practiquen. Por ejemplo, el voleibol, ¿no? Desde sentado, el voleibol, por ejemplo, que es muy interesante. Yo, como maestro que, aunque doy lengua castellana, yo estudié la especialidad de educación física, me fue increíble cuando di por primera vez voleibol adaptado, que no podía levantar los glúteos del suelo y yo tenía que ser capaz de poder moverme con las manos y poder darle la pelota. O sea, me parecía increíble, bueno, y es muy gratificante cuando eres capaz de darle una sola vez a la pelota, imagínense. O baloncesto en silla de ruedas, cuando lo hice por primera vez, o luego el BOAN. Yo creo que es muy interesante que se organice el profesor de educación física actividades dentro de sus sesiones de clase, ¿no? Más cosas, pues lo que has hablado que tendría que estar en el currículo escolar. Por ejemplo, he puesto ejercicios que yo he hecho algunas veces y bueno, que hemos trabajado. Pues tenemos circuitos de habilidades adaptadas, ¿no? Les digo como la sesión va, esta charla va sobre el tema de ejercicios, pues aquí tienen ejercicios de personas que tengan silla de ruedas y que no, pasar, driblar, lanzar, ¿vale? Que puedan tener personas con unas capacidades físicas cognitivas sin ninguna discapacidad y otros sí, por ejemplo, driblar con diferentes tipos de pelota, en balones de baloncesto, pelotas de goma, pelotas sensoriales, ¿no? De estas que suenan, ¿no? Yo creo que no, que en el material que se debería de comprar como profesor de educación física o profesora, esas pelotas con eso, con lo que hemos hablado antes, con el tema de sensoriales, para jugar baloncesto, para jugar al voleibol, pues bueno, pases entre compañeros que estén en silla de ruedas y que no. Por ejemplo, yo sé que estoy pidiendo mucho, pero hay a lo mejor alguna posibilidad en algún presupuesto escolar de poder comprar alguna silla de ruedas o alguien que tenga en su desván alguna beca que tenga una silla de ruedas porque se haya roto una pierna, pues traerlo a la clase y que los niños sean capaces de montarse una silla de ruedas, moverla y poder tirar una canasta, ¿no? Poner esas canastas que son más bajitas, poner un aro en el gimnasio que esté más bajito para que tiren, que los niños sientan el tipo de discapacidad que pueden tener sus compañeros, ¿no? Yo creo que también eso parte que debemos hacer en nuestras clases, ¿no? Más ejercicios que les he puesto aquí, por ejemplo, partidos mixtos. Es muy importante dentro de la inclusión, pues tener partidos mixtos. Yo cuando hablo en la asignatura de baloncesto inclusivo, cuando hacemos la liga de discapacidad Baloncesto Sin Límites, esa liga que tenemos muy particular y creo que muy acertada en la Federación Canaria, bueno, pues allí no hay discriminar, aquellos están mezclados porque, como hemos dicho, este tipo de discapacidades son grupos más reducidos de personas, pues en los equipos juegan chicos, chicas, mujeres, niñas, niños. O sea que no hay ningún problema de hacer mixtos. Personas sin discapacidad, hacer algunos partidos en los recreos, por ejemplo. Ahí en esos partidos limitar el número de pases, por ejemplo, o de botes de las personas que no tienen discapacidad. Poner un tiempo extra para lanzar a las personas que tienen un tipo de discapacidad que las que no lo tienen. Nosotros tenemos, ustedes seguro que tienen capacidad para hacer variantes de tiempo, de espacio, de forma de lanzar, forma de pasar, para que se integren niños con y sin discapacidad, ¿no? Yo creo que, bueno, pues ustedes tienen seguro que 1000 ideas, 1000 variantes. Yo creo que el secreto de un entrenador de baloncesto, un profesor, es ser capaz de un solo ejercicio poder sacarle múltiples variantes. Entonces, no hace falta tener 2500 ejercicios diferentes, sino a lo mejor tener 500 con un montón de variantes. Yo creo que eso es muy interesante, la capacidad de nosotros como entrenadores o como profesores, ¿no?
También les he puesto, pues aquí tengo más ejercicios. Por ejemplo, juego de roles y empatía. Puedes hacer actividades donde los estudiantes experimenten limitaciones. Por ejemplo, poner un antifaz a un chico para lanzar a canasta para que tenga la sensación de como un compañero con discapacidad visual puede tirar a canasta, ¿no? Por ejemplo, esas limitaciones. Jugar en silla de ruedas, como le he dicho, traer alguna silla de ruedas que algún padre, madre pueda prestar y poder que los niños puedan practicar eso, ¿no? Entonces, incluso atar una mano. Ahí tenemos algunos alumnos en clase que a lo mejor le falta algún miembro por algún accidente, por alguna enfermedad. Oye, pues venga, los que no tenemos discapacidad nos atamos la mano atrás y jugamos solo con una mano baloncesto, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso les hace ser muy interesante para poder tener esa empatía, ¿no? Que es la palabra mágica para mí cuando doy clase todos los días, ¿no? Tenemos que ser empáticos, se lo meto todos los días en la cabeza a los niños, la empatía, ¿no? Algo que en la sociedad actual, bueno, pues se va perdiendo y que tenemos que pelear los docentes para que siga y las familias para que siga esa empatía, ¿no? Bueno, pues, bueno, no, es algo clave que yo creo que tenemos que trabajar, ¿no? La empatía. Bueno, pues les he puesto más ejercicios, ¿no? Aquí, por ejemplo. Juegos cooperativos, donde hay que trabajar en equipo, por ejemplo, que acaban de ver, de todo el mundo pasándose e intentar dar un pequeño balonazo al último. Pues todos los compañeros cooperan para que nadie pueda tocar al que está detrás. Bueno, pues que tengan todo el mundo la posibilidad de pasar y tirar todo el mundo, ¿no? Con o sin discapacidad, donde, bueno, pues haya diferentes tipos de actividades de poder llevar entre dos personas una pelota con dos manos, todo el mundo junto, y eso por pareja llevar una pelota, llevar un objeto de un lado a otro. Bueno, pues que siempre haya una persona con discapacidad, ¿no? ¿Alguien va a decir algo? No sé, ¿alguien quiere decir algo? Que estaba escuchando el micrófono, ¿no? Saben que pueden participar, que yo hablo mucho. Entonces, bueno, cuando ustedes quieran. Bueno, pues esta charlas y talleres de expertos, como hemos hablado, también es parte de como actividad inclusiva en la clase de educación física, en la clase, no sé, nosotros tenemos la suerte de tener un salón de actos, un teatro, pues bueno, pues hacer talleres donde los chicos realicen actividades con expertos para motivar, para ayudar al prójimo, para ayudar a estas personas con discapacidad, que las personas con discapacidad ayuden a los que no la tienen, porque nos pueden ayudar y muchísimo, ya se lo aseguro yo. Y puse esta foto aquí a la derecha, ¿vale? De ese evento que tenemos, que dije yo, Baloncesto Sin Límite, por ejemplo, el tema arbitral. De eso podríamos hablar mucho, podría ser otra charla. Nosotros en la competición que tenemos de Baloncesto Sin Límite, pues los árbitros se pelean de ellos para el fin de semana que hacemos esa jornada de liga en cada isla, ¿no? Una vez van todos a Lanzarote, otros van a Fuerteventura, otro fin de semana se van a Gran Canaria, así, ¿no? Pues los árbitros quieren repetir, cada vez que van a pitar en la Liga de Baloncesto Sin Límite, que es discapacidad intelectual, ellos quieren estar siempre, ¿no? Entonces, bueno, es mágico. Ahí tienen esa foto que tienen a un árbitro que además él es fijo, Nares se llama, siempre va a todos los encuentros que tenemos, que son varios a lo largo del año, y ahí lo tienen ayudando a atar unos cordones. Ya les digo, ustedes me dirán que soy muy sentimentalón, pero esta imagen, o un entrenador podría estar ahí que lo hace, pues es esto, el baloncesto inclusivo, ¿no? El que todos los estamentos estén incluidos y ayuden a colaborar, ¿no? Me parece, y la metí ahí, la pongo siempre en mi charla de la asignatura, pero ahí la he querido meter, pues para que ustedes también la tengan, que seguro que la han visto y seguro que les parece bien el tema arbitral, ¿no? Que muchas veces el estamento arbitral, el estamento entrenador, el jugador, parece que estamos separados y yo soy eterno luchador para que todos estemos juntos, todos nos charlemos, nos hablemos, nos conozcamos, entendamos la otra parte para que sea un baloncesto global, ¿no? Y más bonito. Por lo menos yo lo entiendo así, ¿no? Bueno, para no liarles mucho más, me voy a ir a la última parte, que es quizá la que más
personas de este tipo tenemos en la discapacidad intelectual. Aquí les voy a dar muchos ejercicios también. Llevan 1 hora y pico aguantándome. Yo intentaré ser lo más escueto posible dentro de que no sé hacerlo, pero bueno, voy a intentar hacerlo, ¿no? Nosotros cuando hablamos de discapacidad intelectual, hay muchos tipos de discapacidad, desde un tema de autismo, por ejemplo, o diferentes discapacidades intelectuales, ¿no? que hay. Bueno, yo, aparte de lo que he trabajado con ellos, he querido buscar bueno, pues información para que a ustedes pueda servir. Normalmente se divide este tipo de discapacidad en 3 niveles. El nivel 1, que va de menos discapacidad intelectual a más nivel de discapacidad intelectual, ¿no? Pues el nivel 1, la discapacidad intelectual es más pequeña y, bueno, pues aquí hay un alto grado de participación, ¿no? Nosotros podemos encontrarnos con personas con una gran discapacidad intelectual y con menos. Veremos que hay gente más interactiva con nosotros y menos, pero tenemos que intentar llegar a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, tenemos que saber estos rasgos, ¿no? Entonces, bueno, aquí las adaptaciones son muy pequeñas porque su nivel de discapacidad es pequeña, entonces el baloncesto podemos enseñarlo mucho más abierto y con muchos más fundamentos y aspectos tácticos que en el resto de discapacidades, ¿no? Entonces, normalmente, por ejemplo, en Baloncesto Sin Límites, muchos de los jugadores que participan en esa liga, pues tienen una discapacidad que les permite realizar mucho. Usted no puede imaginarse, o sí, si no tiene experiencia, yo cuando voy a muchos eventos de esta liga, de esta jornada de liga, bueno, pues yo puede imaginarse lo increíble, la cantidad de cosas que pueden hacer ellos, pueden trabajar, fundamentos que trabajan bien, que botan bien, que cambien de mano. Y además les voy a contar una cosa que siempre digo en el curso, que me parece increíble. Cuando trabajas con este tipo de discapacidad, ellos lo que buscan es un fundamento que a mí me obsesiona en el baloncesto sin discapacidad, que es el pase. Para mí es clave, ¿no? El pase para mí es el fundamento más importante. Algunos pensarán que es el tiro, el bote, para mí el pase, ¿no? Entonces nosotros cuando tenemos a niños sin discapacidad estamos siempre peleando, pásale, que está solo, ¿no? Tiene una mejor situación en el campo. Pues ellos no paran de pasarse. Les da igual quién sea, si es un chico, una chica, ellos son felices pasando a los compañeros. Entonces, sí, veo caras de algunas personas que dicen, es verdad, a mí me ilusiona mucho ver este tipo de jornadas de liga porque ese fundamento que nos peleamos con los jugadores, que yo tengo también una discusión cuando hablo de los campus de tecnificación, muchas veces enseñamos a los jugadores a botar de maravilla, cambiar de dirección, pero nos olvidamos muchas veces de trabajar esos fundamentos colectivamente, porque siempre al final tenemos 5 jugadores que juegan 1 para 1, pero tienen que jugar 2 para 1, 2 para 2, 3 para 3. Entonces, cuando veo este tipo de ligas que los jugadores se pasan unos a otros, dan 2 o 3 botes y se pasan, digo, no pero puedo creer, qué maravilla, ¿no? Y entonces buscan al que sea, al compañero que pueda tirar de mejor manera, ¿no? Entonces, lo quería reflejar y quería contaros, ¿no? El tema del pase, ¿no? En este tipo de personas, ¿no? Entre menos discapacidad, evidentemente tiene una capacidad mayor de pase. En sus adaptaciones, bueno, pues aquí me encontré que había que ser un poco más rigurosos en las faltas personales, ¿no? Yo esto lo encontré en esta clasificación, ¿no? De la federación, pero yo les puedo contar que normalmente son muy caballerosos y las jugadoras y jugadores son muy respetuosos con los compañeros, con los rivales. Les voy a contar una anécdota que siempre que cuento en los cursos, es que cuando anotan una canasta, un equipo, lo celebran los del equipo y los del equipo rival. O sea, es increíble. O sea, nosotros muchas veces se enfadan un equipo con otro porque me han metido una canasta, pero después cuando el saludo final, que quiero darle chocar la mano a los equipos, cuando termina el partido se la dan de mala manera algunos. En los partidos de este tipo de colectivo es que lo celebran los 2 equipos la canasta. O sea, entonces, bueno, me parece el tema de las faltas del reglamento, aunque aprenden y saben en algún tipo de discapacidad, otros no, los árbitros son muy permisivos.
Si un chico bota 2 veces o una chica coge la pelota y vuelve a botar, no se le va a pitar dobles. O sea, no se le puede pitar dobles. Quiero decir, hay que fomentar que jueguen, ¿no? Y alguien me dirá, bueno, pero es que estamos enseñando. Sí, estamos enseñando el baloncesto, evidentemente, y si tiene una discapacidad intelectual poquita, se le puede ir enseñando el reglamento mucho más riguroso, pero si no, ¿qué queremos? Que sean felices, que sean felices, es lo importante de ellos, ¿no? Entonces, el reglamento tiene que ayudar a esa felicidad también. Yo creo que sí puede. Ay, estoy viendo a Nares por ahí. No puede ser verdad que lo estoy. Ah, he hablado de ti, menos mal que he hablado bien de ti, no sabía que estabas ahí, ¿no? A ver, Hola, Justo, ¿qué tal? bueno, Nada, aprovecho la ocasión, pues para lo que estás diciendo ahora mismo del arbitraje, que es la parte que más me toca a mí. Disculpa, creo que estoy mutado, espera un momentito. Sí, la parte que más me toca a mí, pues es cierto, permitimos un montón y a la vez ayudamos a lo que dices tú, los dobles. Mira, ten cuidado estos dobles. Tenemos que ser muy permisivos porque, como mismo, hay diferentes tipos de discapacidad y dejamos jugar, explicamos, no vas a pitar un fuera, no vas a pitar el campo atrás, le decimos va para adelante, ayudamos a los jugadores y jugadoras. Y no solo nosotros, yo tengo te puedo contar una anécdota, si me permites. claro. Y es que nosotros, con la complicidad de todos los entrenadores, intentamos que cada jugador o jugadora meta una canasta. Y lo acompaña hasta el equipo contrario. Cierto lo que dices tú, que celebran la canasta y los padres y el público en general aplauden cada canasta de cualquier jugador o jugadora de cualquier equipo. Bueno, no lo puedo Un explicar. poco para que lo sepan. No lo puedo explicar mejor. No sabía que estaba aquí. Para mí es un lujo que esté aquí. No, bueno, pues es una parte, él es una parte que además ha salido una foto suya sin saber que estaba aquí. La pongo también en el curso de entrenador de baloncesto. Es alucinante, de verdad que yo cuando hablo de la charla hablo de las sensaciones que tengo cuando estoy en ello, ¿no? Entonces, bueno, pues la que más vivimos es Baloncesto Sin Límites, que es discapacidad intelectual y bueno, pues es las 4 o 5 horas que está con gente que viaja, lo que hablábamos antes, viajan de una isla a otra en barco o en avión, llegan con esa ilusión y practican. Es más, te voy a contar, no quiero tampoco desviarme mucho, porque lo que quiero también hablar de los ejercicios, como ustedes estábamos haciendo la sesión. Hay veces que a lo mejor un equipo por enfermedades, porque los niños tienen algún problema pues, con su medicación o tienen algún problema y tienen que quedarse en su isla, a lo mejor un equipo viene con 4 personas y se juntan los equipos. Y un equipo le pasa jugadores a otro para que compitan. Fíjese la importancia del resultado, 0, ¿no? La importancia del resultado. Entonces, como ha dicho bien Ares, que me alegra mucho que esté aquí, pues se colabora todo el mundo arbitralmente, los entrenadores, los equipos, las familias, que son muy importantes, no nos podemos olvidar cuando trabajamos con este tipo de discapacidad, pues las familias colaboran, ¿no? Las asociaciones, bueno, es emocionante. Voy a seguir con lo otro porque si no me emociono y ya después me paro. Entonces voy a seguir con lo... Pero bueno, les digo que es increíble poder disfrutar de eso. Aquí en Canarias soy un privilegiado poder ver este tipo de eventos y seguro que ustedes en sus municipios, comunidades pueden disfrutarlo también y bueno, pues les puede ayudar mucho a este tipo de enseñanza, ¿no? Bueno, entonces, al ver este tipo de adaptaciones, yo quería hablarles del reglamento, ya está Nares, ya ha dicho como ello lo ha podido explicar mucho mejor, ¿no? Yo quiero, también tenemos un tipo, les puse aquí este pequeño esquema, ¿vale? Que escribió hace tiempo Burns y Johnson en 2019, cómo serían un poco las actividades pues de inclusión, ¿no? Entonces, la actividad abierta es que todos participan en la misma actividad, personas con y sin discapacidad. En la separada es cuando tenemos que separar por el nivel de dificultad de actividad de gente con y sin discapacidad. La modificada es cuando hacemos una pequeña modificación de las actividades para que, bueno, porque la mejora sea progresiva y puedan participar todos los deportistas. Y después la paralela, pues bueno, porque ya el nivel de habilidad se ha separado, ya es muy grande entre un tipo de discapacidad y otra, y bueno, y a lo mejor hay que trabajar por grupos con ese tipo de personas. Yo cuando tengo la suerte de entrenar con mi equipo preinfantil del Gran Canaria y tengo al lado el proyecto Suma,
Bueno, pues yo veo el proyecto Suma, que es uno de los lujos que tenemos muchos aquí en Canarias. Bueno, hay veces que veo alguna actividad que veo a todos los niños y personas adultas que están en ese colectivo entrenando a la vez y haciendo el juego, y hay veces que tienen que, pues dependiendo qué grupo tengan de trabajo, porque están todo el día con varios grupos cada tarde, pues tienen que separar, ¿no? Pues depende de eso. Y eso es importante que lo sepamos, qué tipo de discapacidad, ¿no? Que es importante. Yo ahora les puse, bueno, pues ejercicios, voy a poner aquí para que lo vean y no liarme un poquito para que nos aburran. Les he puesto ejercicios. Yo ahora mismo, de todas maneras, les voy a poner un libro del que he sacado mucho tipo de ejercicio que lo hizo la Asociación de Síndrome de Down, de los que he cogido algunos y otros que los tenía yo. Y no sé si quieren hacer una foto, no sé si les va a pasar si les va a interesar si la grabación de la charla la quieren tener, no lo sé. Pues aquí tienen varios, ¿no? El nivel 1 principiante, se dividen los ejercicios en 3 niveles. Principiante, que saben poquito, ¿vale? Después ya un poquito más avanzado, y el de competición. Aquí le he puesto diferentes. Sobre todo tiene que ver como cuando enseñamos el deporte a los niños pequeños, tenemos que enseñarles juegos predeportivos que te sirvan para tu deporte que quieres enseñarle y para cualquier otro, ¿no? Y que sean pues divertidos. Por ejemplo, aquí tenemos el básquet parchís, ¿vale? Que trabajas el pase y lanzamiento, y bueno, cada uno tiene una especie de tablero con aros, ¿vale? A cada lado del campo. Entonces, bueno, pues los niños van, cada cono es una ficha del equipo. Entonces el equipo, cuando cesta una canasta, va el niño, coge el cono y lo pone en un aro, como si fuera avanzando el color, ¿vale? Imagínense que ponemos aros como si fueran las cuadrículas del parchís. Entonces tenemos, por ejemplo, 2 equipos. Cada vez que mete un niño una canasta en su aro, con su grupo, pues se va al centro y coge el cono de su color y lo avanza a una casilla. Y así juegan al parchís, pero metiendo canastas, por ejemplo. Aquí tienen el escondite inglés, que muchos de ustedes lo habrán jugado sin pelota, ¿no? Una persona se pone de espalda y empieza 1, 2, 3, escondite inglés. Y bueno, pues la gente va avanzando mientras dice 1, 2, 3, escondite inglés, y los demás van avanzando con bote. Cuando se da la vuelta, la persona, pues todo el mundo se tiene que parar, ¿no? Para que nadie le vea moverse. Entonces, bueno, ahí trabajan el control corporal, las arrancadas, las paradas, ¿no? Son juegos divertidos, ¿no? Cuando ve a alguien moviéndose, pues él se pone al 1, 2, 3 al escondite inglés, ¿no? A decirlo en la pared. Tenemos el mareo móvil, pues bueno, pues ahí tienen personas que están formando un círculo, y entonces, bueno, pues el jugador que está en el centro le tienen que pasar el balón a un jugador que está en el centro del círculo, y entonces, bueno, pues van moviéndose. El jugador que está en el centro del círculo devuelve la pelota a quien quiere del círculo de alrededor, le vuelven a pasar al medio, él devuelve la pelota, y vamos cambiando la persona que está en el centro, ¿no? Y así, bueno, pues vamos trabajando. También podemos trabajar lo que todos hagan un círculo y hay una pelota en el medio, y los chicos que están por fuera quieren entrar en el círculo y coger el balón del centro. Pues también lo podemos hacer con ellos, ¿no? Me gusta o no, pues esto es muy interesante para el tema de la discriminación, de lo que les gusta o no. Y entonces, por ejemplo, pues ¿a quién le gusta las papas con mojo aquí en Canarias, o el arroz? Pues al que le guste sale corriendo a una canasta a meter canasta, y al que no le guste se va a la otra canasta a tirar. Entonces se parten de la risa. Pues ¿a quién le gusta? Pues dormir mucho en la cama. Pues los que le gusta mucho dormir se van a una canasta a tirar, y los que no le gusta se van a otra, ¿no? Pues bueno, con ello trabajan el reconocimiento espacial, finalizaciones. Le podemos meter, pues ahora tienen que hacer un tiro, pues ahora tienen que intentar hacer una entrada a canasta con una mano, ahora tienen que tirar con las 2, y vamos trabajando en la coordinación óculo-manual, oculopédica. Bueno, pues van trabajando diferentes aspectos, ¿no? Más ejercicios, pues tienen aquí perseguir al ladrón, típico la persecución, por ejemplo. Aquí les he puesto una fotito pues de esa liga de baloncesto sin límite. Bueno, pues coger el polis y ladrones. Si cojo, puedo coger una seta, y de esos conos que parecen setas, me la pongo en la cabeza y persigo con ella. Bueno, pues según el nivel, y así van trabajando el bote y el equilibrio. Tienen el 4 en raya,
¿vale? Que también trabajamos como el 3 en raya, pues dependiendo. Tenemos que ir ahora todos a poner el balón, botar con la mano izquierda y llegar hasta el lado izquierdo. Van trabajando la lateralidad, por ejemplo. Camino de obstáculos, ¿vale? Por meter en el medio del campo, si tenemos conos, aros, lo que tengamos, pues tienen que ir botando por todo el campo con mano derecha, mano izquierda, la pata coja, con dos piernas, y no se pueden chocar con ningún obstáculo. Bueno, me puedo colocar como entrenador yo y tirarme en el suelo rodando y que nadie me pueda pisar. No sé, lo que se le inventen ustedes para que ellos vayan trabajando el salvar los obstáculos. Bueno, pues aquí tienen, por ejemplo, un ejercicio que les puse de 1 por 1, el chicle. Pues los jugadores por pareja, ¿de acuerdo? Van botando por toda la pista lo más pegado posible. Y ahora después, sin tocarse. Y, por ejemplo, yo digo, ahora el chicle se estira. Y entonces ahora se van separando, van botando y van siguiendo uno al otro, pero separados. El chicle ahora se junta y ahora tienen que ir juntitos sin tocarse. Y ahora van a meter canasta los dos, pero sin tocarse. Bueno, vamos trabajando con juegos. Si se dan cuenta, los títulos son nombres de juegos para que ellos sean más motivante, ¿de acuerdo? Para que ellos aprendan a jugar, ¿no? Otros más que les he puesto, las gallinas, por ejemplo. El equipo de gallinas debe proteger eso, con posición defensiva, balones que hay en el medio campo. Pueden estar con balón botando. Los otros son lobos y tienen que entrar en el gallinero. Pueden inventarse que las gallinas estén de cluquillas, por ejemplo, o que estén de espalda cuando diga ya, se dan la vuelta e intentan proteger el aro. Lo que les dije, no hace falta tener 2000 ejercicios diferentes, sino tener ejercicios con muchas variantes, ¿no? Y ustedes tienen que ver el nivel que tienen esos niños y lo que pueden hacer o esos adultos, porque se van a encontrar con adultos, ¿no? Bueno, pues también el guía, por pareja van agarrados de la mano y ahora uno de ellos dice para la derecha y van botando los dos para la derecha, ahora para la izquierda, pues van botando con la izquierda, trabajo de lateralidad, ¿no? Ahora tenéis que ir a la línea roja del campo y van todos corriendo botando a la línea roja del campo. Bueno, pues van trabajando eso, ¿no? Pueden usar cualquier tipo de material, sudaderas, mochilas que tengan, botellas de agua, todo lo que tengan en el espacio lo pueden usar para este tipo, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, los interruptores, ponemos chinchetas y tienen que ir dándole vueltas, ¿vale? Si meto una canasta le doy vuelta a la chincheta, la dejo boca arriba. El equipo que tenga más chinchetas boca arriba, ponemos en mitad y mitad de canasta, pues entonces gana. Le ponemos 8 o 10 chinchetas en un lado, 8 o 10 chinchetas en el otro. Y ahí trabajan pues el tema del manejo del balón, el trabajo de lanzamiento, el trabajo de finalización, el bote, el dribbling. Bueno, ahora botáis todos con la izquierda y solo se puede meter canastas con la izquierda, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues le he puesto varios ejercicios de principiantes. ¿Alguna pregunta de esto? Voy a hacer ya un poquito más, voy a poner de avanzado y de competición y ya no les aburro más, ¿vale? Ya les digo, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, me paso al nivel ya un poquito más avanzado, como le dije, y Nares que está aquí y alguno más seguro que no veo, pues como les dije, pueden ver a jugadores que saben botar bastante bien, que su nivel de bote es muy bueno, su nivel de mecánica de tiro es muy aceptable. Ya nos gustaría tener jugadores o jugadoras que tiraran de esa manera con esos dedos, porque además son muy visuales y como le enseñe bien y enganche, oye, tira la manita como si fuera una palmera, que te queden los dedos como una palmera boca abajo. Pues entonces ellos son muy visuales y te dejan bien la manita, ¿no? Oye, agarra el balón con una manita así, mira, ¿tú sabes la letra T? Pues la letra T la puedes dejar aquí bien colocada. Oye, y lo hacen, ¿no? Entonces, bueno, pues hay niveles bastante avanzados de algunos chicos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el pañuelo, ¿vale? El pañuelo especial, podemos hacerlo 1 para 1, con 2 para 2, que ya tiene un nivel ya que juegan, cambiar los números, que tengan 3 o 4 jugadores el mismo número y salen los 3 o 4 jugadores a coger la pelota y atacar al otro lado. Podemos hacerlo a medio campo, a campo entero. Si tenemos pistas transversales, recuerden que en muchos casos el tema físico de ellos, con sus medicaciones, con su poca edad que llevan haciendo deporte, pues a lo mejor hay que hacer muchas actividades a medio campo, ¿no? Si tenemos canastas transversales, ¿no? 3x3 con pases, pues igual que ustedes hacemos trenzas, nosotros podemos hacer el 3x0 y pasándose el balón. En movimiento, sin movimiento, jugar 3x3 también.
O sea, pueden hacer muchas cosas también interesantes. Balón molón que le he puesto yo, pues bueno, dejar 4 balones en cada línea de fondo, ¿no? Hace 2 equipos y ahora los equipos que llegan a la línea contraria salen de un lado a otro sin balón, llegan a otra línea contraria y ahora cogen los balones, se lo van pasando, intentan dificultar que tirar a la canasta contraria, intentar robar cuando se crucen la pelota. Bueno, pues bueno, pueden hacer muchísimas cosas divertidas con los balones. La patata caliente, que lo hemos hecho muchas veces como juegos de educación física, ¿no? Ponemos en círculo, pasamos la pelota y al que diga ya o patata caliente, pues es el jugador que le explota la patata y entonces tiene que coger y liberarse con ella e ir corriendo a meter canasta. Y otro compañero, el que no tenga la patata, va a robársela, por ejemplo, ¿no? Comodines, por ejemplo, el ejercicio de comodines, pasar, progresar, trabajar para recibir, el pasar, intentar moverse para buscar la pelota, usar un comodín, como le he puesto ahí, que puede ser entrenador, cuando vean que no pueden pasar a su compañero, me pueden pasar a mí y yo vuelvo a pasarle al otro compañero. Usar comodines, como usar en el baloncesto inclusivo a niños sin discapacidad que sean los comodines. O sea, puede hacerse muchos aspectos que parecen increíbles, pero se pueden hacer, ¿no? No sé, le he puesto más todavía, por si quieren fotografiarlo, el tiburón, por ejemplo, se delimita las 3 zonas con conos, ¿no? Por ejemplo, cuadrados. Y los jugadores con balón empiezan botando dentro de unos cuadrados y 2 o 3 defensores se quedan fuera de los cuadrados. Cuando yo grite tiburón, los jugadores salen corriendo, botando para irse a otro cuadrado y los que están fuera, los tiburones, intentan pues, tocarle y comérselo, ¿no? Y robarle el balón. Pases voladores, por ejemplo, que tiene ahí 2 equipos que están en zona de triple, pues en el medio campo hay 4 defensores, el objetivo de progresar y que los defensores cuando pasen por allí, por esa línea, pues no le roben la pelota. Estos hay juegos parecidos sin balón, que le llamamos la muralla, que se ponen niños en el centro del campo y tienen que pasar los niños corriendo de un lado a otro del campo sin que les toque lo de la muralla. Pues en este caso, por ejemplo, pues que no le roben la pelota. Bueno, pues tiene aquí, con ese material que ustedes, con conos, pues venga, vamos a intentar derribar esta torre. Y colocamos conos uno encima de otro y los niños tiran la pelota y mejoramos el pase, por ejemplo, ¿no? Pues tienen que hacer ahora con 2 manos, ahora con una mano, con un botar y tirar rápidamente. Lo que me gusta a mí enseñar a mis jugadores, que es el ser capaz de pasar tras bote, tan complicado hacerlo, pues también lo podemos hacer con ellos, ¿no? De ser botar, ¿no? Y tras el bote, ser capaz de lanzar la pelota y derribar la torre, por ejemplo, ¿no? De ejercicio que habíamos montado. El comecocos, si tenemos una cancha con muchas líneas, pues jugar al típico juego del comecocos, perseguirse, los fantasmas persiguen a los comecocos, o los comecocos al fantasma. Bueno, pues mezclar las líneas, bueno, pues yo creo que ahí tienen, ¿no? Y ya por último, pues bueno, aquí tenemos juegos para personas que ya compiten a más nivel, con una discapacidad intelectual muy pequeña, ¿vale? Pues aquí hay conquistar zonas, juegos de 1 para 1, defensas pasivas, podemos hacer defensas activas, ¿de acuerdo? Que los jugadores puedan tirar a canasta, que después sea la defensa más activa y ya intentar robar la pelota. Bueno, tenemos aquí jugadores, ejercicios como el botón, ¿vale? Donde ya tenemos un 2 para 2. Bueno, pues donde obligas a los jugadores a rodear un cono, un obstáculo para intentar después ir a defender. Lo que nosotros hacemos 2 para 1 y después 2 para 2, que hay una persona que toca la línea de fondo antes de defender o rodea un cono antes de ir a defender. Bueno, pues podemos hacer lo mismo. Por ejemplo, las avenidas. Lo que nosotros hablamos de las calles de la cancha, como jugar abierto con las calles, pues esto igual, ¿no? Les decimos, esta es una carretera, una avenida, y tenemos que jugar, hacer un 3x0, 4x0 y corriendo bien las avenidas. Bueno, pues aquí hay múltiples variantes que hacemos ya con gente que ya compite, ¿no? A cierto nivel. Correcaminos, pues contraataques, ¿no? Jugar 2 para 2, jugadores que están en esquina tienen que tocar la esquina y correr a defender, como si fueran los correcaminos. Proteger el castillo, que hablamos sobre el balance defensivo, ¿no? Que ahí tienen situaciones de tenemos que defender el castillo, que es la zona. Entonces, pues cuando hago un tiro, ser capaz de acostumbrar a los jugadores que lleguen hacia detrás y defender el castillo.
Y a partir de ahí, pues cada uno que se vaya a defender a su jugador, ¿no? Bueno, pues tienen incluso, hay equipos de alta competición de discapacidad intelectual que incluso son capaces de defender una zona del campo, ¿vale? Que incluso introducen la defensa zonal. A mí me gusta más la defensa individual, pero bueno, que también se puede trabajar incluso con ellos, ¿no? Yo les he puesto, por si quieren fotografiar, aquí una bibliografía de dónde he sacado toda la información. Voy a intentar a ver si tengo por aquí esto, a ver si les voy a compartir este que está en PDF. Para que lo vean. Ahora lo pueden ver. De Down España, ¿de acuerdo? Yo de aquí he sacado muchos ejercicios y otros que yo tenía, pero aquí de Down España tienen este libro que está descargable por si les interesa, que se llama Baloncesto Inclusivo, recursos prácticos para entrenadores, y es alucinante, por lo menos a mí me parece, porque tienen, bueno, pues consideraciones previas que tenemos que tener para trabajar con este tipo de personas con discapacidad intelectual. Y bueno, pues tienen niveles de iniciación, ejercicios, bueno, pues tienen un montón de páginas de ejercicio. Yo creo que les puede interesar. Aquí se lo pongo por si quieren verlo y fotografiarlo. Y bueno, aquí lo tienen, este libro que lo he descargado. ¿Vale? Vale, entonces, bueno, vuelvo a compartir esta pestaña. Aquí, bueno, he cogido bibliografía de distintos lugares, más lo que he hablado con estos compañeros que les digo, que trabajan, lo que tengo, lo poco que sabía yo, y aquí tienen. Y bueno, yo quería terminar esta charla, ¿vale? Que me han aguantado mucho tiempo. Bueno, pues con esta foto, que siempre suelo poner un tipo de foto de estas que me encanta ponerla cuando hablo o trabajamos este tema del baloncesto inclusivo. Bueno, pues lo que les decía antes, y que, bueno, ahí estaban Ares también, que esto realmente es una de las aprendizajes que tengo cada vez que veo, observo o trabajo con niños con cierta discapacidad, ¿no? Por el compañerismo, ahí tienen esta camiseta que podían ser, esta foto puede ser de muchos equipos diferentes, aquí hay uno de, bueno, da igual, de 2 islas diferentes que tenemos aquí en Canarias. Y bueno, esto sucede cada semana que se organiza, cuando se organiza este tipo de competiciones, esto sucede siempre. Ese compañerismo, esos abrazos, tengo más fotos por ahí de la charla, en ese momento que Plátano de Canarias nos patrocina esta competición también, pues personas de 7, 8 islas diferentes comiendo plátanos tranquilamente entre ellos, de diferentes equipos, chicos, chicas, ¿no? Bueno, pues es muy gratificante. Yo les invito, los que no hayan tenido esta experiencia, que yo creo que al estar aquí seguro que la tienen, y más que yo, muchos de ustedes, que prueben a poder observar primero, como hice yo, después darme vueltas a la cabeza 1000 veces para poder preparar actividades, para poder trabajar con este tipo de discapacidades, actividades diferentes, deportivas, sociales, culturales, y ya les digo que es muy, muy gratificante. Y no es por quedar bien, sino lo digo de corazón, que es algo que para mí, por ejemplo, la Federación Canaria posiblemente es uno de los eventos estrellas que tenemos. Y bueno, yo con esto quería terminar, agradecer que hayan estado casi 2 horas escuchándome, y no sé si alguien quiere, no sé, preguntarme algo o comentar algo, o bueno, lo que les parezca, ¿no? Buenas noches, Justo. Buenas noches. Estoy flipando, la verdad, porque no me esperaba, sinceramente, esta charla para nada. Ha sido súper gratificante. Tienes un corazón que literal no te cabe en el pecho. ¿Cómo controlas tantos ejercicios con esos niños, muchachos? Es que es una pasada. Te hago esa pregunta porque quiero que me la respondas, ¿sabes? Bueno, gracias, María, pues me voy por el colorado, menos mal que aquí no se ve muy bien en la pantalla. Bueno, yo creo que esto, María, yo creo que es como el baloncesto con discapacidad, como el que no tiene discapacidad. Yo creo que al final lo que vamos aprendiendo, evidentemente, es con lo que escuchamos, con lo que practicamos, con lo que fallamos, sobre todo, María, con lo que fallamos, que es los errores que cometemos.
Y eso es lo que, si nos preocupa este tema, que yo creo que os preocupa a todos, es en qué hemos fallado, hacer una evaluación de lo que estamos fallando y en lo que podemos cambiar. Muchas veces programamos actividades para trabajar con ellos, con cualquier equipo, y vemos que ha tenido éxito y muchos que no, ¿no? Entonces tenemos que evaluar, reevaluarnos, analizarnos, y también no solo el cambiar los ejercicios, sino la forma de transmitir, lo que creo que es muy importante en un entrenador o una entrenadora, ¿no? Escuchar charlas a otras personas, hablar con especialistas, porque en este caso hay que hablar con psicólogos, con fisioterapeutas, con médicos que trabajan con ellos, con los árbitros que tiene este momento, con los entrenadores que saben más que tú, que tengo la suerte de tener muchísima gente alrededor. Y bueno, aprendiendo cada día y pensar que no sabemos todo, sino que tenemos que aprender cada día más. Entonces, bueno, por eso voy aprendiendo poquito a poco. Me falta mucho que aprender, sobre todo en este mundo que tan increíble, ¿no? Y, por ejemplo, el tema de la discapacidad visual, yo había trabajado con colectivos de ese tipo, pero nada que ver con el baloncesto, sino con otros tipos de actividades deportivas. Como le dije, actividades de meterlos en una piscina, de poder hacer coreografías, que tuve la suerte de hacer una coreografía de un cantante famoso, Chayanne, pues se me ocurrió una coreografía con niños que estaban en silla de ruedas. Bueno, pues un poquito, pues esa experiencia pues me ha ido enseñando, pero sobre todo también escuchar mucho a otras personas que saben más que tú. Entonces, bueno, yo creo que eso es clave, ¿no? Pero te agradezco las palabras y bueno, ahí os he dado ese libro que van a tener muchos ejercicios ahí que pueden ver. Y gracias a ti. Gracias a ti. Buenas noches. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere, no sé, decir algo o no quería, no quiero molestarles mucho más, no sé si no quieren, si, no sé, alguna cosita que quieran comentarme, por favor, que sepan o que quieran hablar. Bueno, pues somos un montón de personas, 96. Estoy un poco abrumado y encantado de que haya tanta gente. Espero no haber dicho muchas burradas y espero que les haya ido, aunque sea una cosita, ya les haya servido. Bueno, pues yo no les quiero molestar más. Si no tienen más, pues yo me despediría de ustedes porque la península es muy tarde y bueno, en América pues estar una horita más condiciones, pero no quiero molestarle y quitarle más tiempo. Cualquier cosa, no sé si Nauset, el que le ha dado el enlace, puede pasar la charla si a alguien le interesa, o bueno, con lo que han visto, pues tienen ahí libros y bibliografía que les pueda servir. Pues nada, como siempre, muchísimas gracias a todos los que están y los que han venido. Me despido de ustedes, si les parece bien. Pues nada, hasta otra. Sí, muchas gracias, Justo. Gracias. Un abrazo. Venga, buena clase. Muchas gracias, Justo, por todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches, excelente charla, ¿eh? Felicidades. Gracias, muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias.